sin poder escapar. Y si el camino está lleno de lobos, habrá que aprender a cazar, encadenado a tu código. El Destape, líder en streaming político nacional durante el mes electoral. 21 millones de visualizaciones que ponen al Destape como el principal medio de referencia política en el mes más caliente del año. Gracias a seguir creciendo con un medio plural y de construcción colectiva. El Destape, cada vez más grande. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andan? El triunfo electoral del 26 de octubre le permitió al gobierno de Javier Milei maquillarse para parecer exitoso. Hoy uno escucha a los medios, a la dirigencia política, a los empresarios y parece ser que todo marcha maravillosamente bien. Los pajaritos cantan, las nubes se despejan, corre una suave brisa. Es curioso porque esta vez son los economistas, algunos por lo menos, los únicos que tímidamente empiezan a advertir que todo puede volar por los aires antes de lo esperado. Esta semana fue Cavallo, pero son unos cuantos los que están advirtiendo que esto no cierra. La economía no está cerrando por arriba, que es lo que miran los Cavallo, los consultores y demás, no está cerrando mucho menos por abajo. Las noticias que llegan día tras día de despidos, de cierres de fábricas, pero también de esos datos que se van normalizando, pero que tienen un impacto muy significativo, como por ejemplo la suba del costo del transporte, que mientras el gobierno celebra una inflación relativamente baja, se multiplicó por 10, o en el caso de algunos medios como el Subte, hasta por 15 en 2 años, mientras que los salarios obviamente estuvieron muy lejos de seguir ese ritmo. La interna política en el gobierno sigue más caliente que nunca, aunque parezca que no, aunque esté disimulado por el triunfo electoral. Se vienen horas, yo diría, muy interesantes en términos del reparto de poder hacia el interior del gobierno de Javier Milei. Los escándalos de corrupción tienen novedades todos los días, pero todos los días, y si no renuncia algún funcionario, hay algún allanamiento, aparece alguna novedad en la causa por discapacidades, en la causa narco, que además tienen personajes en común, en la causa Libra, en otras causas, PAMI, ANSES. Y todo eso es cubierto sutilmente o no tan sutilmente por un velo. El verdadero rostro del gobierno de Milei no se puede conocer encendiendo la radio, la tele, entrando a los portales o a las redes sociales que están prácticamente colonizadas por voceros, trolls, bots y demás. Está oculto. Pero esto no siempre fue así. Lo decíamos el otro día acá y tuve la idea de armar un editorial con esto y un extraordinario trabajo del equipo de producción de Juan de Nela. Porque la verdad es que hubo un mes y medio, un mes y 20 días, entre el 7 de septiembre a la noche y el 26 de octubre, en el que todos estaban convencidos de que Milei iba a perder las elecciones, y no solo eso, sino que esa derrota iba a ser el catalizador de un proceso de deterioro mucho más pronunciado. Y todos empezaban a acomodarse entonces para el escenario del día después, y en ese acomodamiento contaban las mismas cosas que ahora siguen sucediendo, pero ellos ya no cuentan. Y que sucedían antes del 6 de septiembre, pero ellos no contaban. Es decir, durante un mes y medio se corrió ese velo mediático, político, que maquilla las acciones de este gobierno. Y se pudo ver lo que realmente estaba pasando en la Argentina, que insisto, se parece mucho a lo que pasaba antes del 7 de septiembre y a lo que siguió pasando después del 26 de octubre, y no a la versión princesas de Disney que bajaban desde la Casa Rosada. Así que los invito, si quieren,
a ver cómo se veía ese país en el cual el velo estaba corrido. A ver cómo es realmente el gobierno de Milei, no en boca mía, de Ari, de Alfredo, de Navarro, sino de los que suelen ser voceros de este gobierno, pero que cuando pensaron que se quedaba sin poder, decidieron, bueno, empezar a contar la verdad. Esto es de la noche misma de la elección de septiembre, la elección bonaerense en la cual La Libertad Avanza perdió por 14 puntos. Una sucesión de tiros en el pie como nunca se vio de un gobierno desde el caso Libera para acá, lo que pasó con el dólar, lo que pasó con el Garrahan, la tragedia de Bahía Blanca, el fentanilo, el caso Españolo, las marchas por el tema de discapacidad, la pelea con Luis Juez un día antes, esos días, 2 días antes de las elecciones. Todo eso lo van a tener que moderar porque no se pueden seguir disparando en el pie. Bueno, no lo moderaron, pero hoy uno pone el programa de Viale y no se olvidó de repente de toda esa enumeración. Ninguna de esas cosas sucedió aparentemente. Esta vez no tuvo que cruzarse alguien en cámara, por lo menos. Entendió solito el mensaje. Pero continuemos con este repaso porque es muy esclarecedor. Insisto, salvo que ustedes crean que el país es muy distinto ahora que lo que era hace 2 meses, estas descripciones siguen siendo válidas, aunque sus autores probablemente hoy se hagan los distraídos. Acá lo importante son los argentinos, son los que hoy no llegan a fin de mes, son los que hoy no saben cómo van a pagar la tarjeta, cuánto le va a venir de interés si pagan el mínimo, cómo hacen para pagar las cuentas, que también sufrieron lo anterior, porque les comía el bolsillo la inflación. No podían ahorrar, tenían que gastar, tenían que comprar cualquier pelotudez para no perder poder adquisitivo. Ahora, hoy con el sobresalto de la economía, hoy también perdieron los que estaban ahorrando, ¿eh? Los que estaban en plazo fijo perdieron. ¿Y todo por qué? Por chiquilines, por adolescentes, por gente que no está a la altura de las circunstancias, por codiciosos, por gente que vino al Estado a destruirlo en parte, pero también a reservar un poquito para chorear. ¿Cuándo se van a hacer cargo de eso? ¿Cuánto más va a tener que sangrar la Argentina para que tomen una decisión? Ayer el presidente dio un paso importante. Bueno, el presidente no se puede quedar a medio camino. Veo que está tomando nota, veo que se dio cuenta que no es la mejor armadora de la historia de la humanidad, Karina Milei. Tampoco es la de las tortas. Yo no compro eso, no me subo a ese colectivo, no me subo. Una persona inteligente. Ahora, no es, tal vez, la mejor consejera para conducir la política de un país. Y creo que eso no puede molestarle a nadie que se diga. Y la primera que tendría que darse cuenta que no puede molestarle a nadie es Karina Milei. Y Karina Milei entiendo que quiere mucho a su hermano. Bueno, señora, tiene que correrse. Hágale un bien. Quédese cuidándolo desde lo personal, desde lo afectivo, desde la seguridad, desde su rol de hermana, que tan bien lo hace, y tan bien lo hizo siempre. Por algo el vínculo entre ellos es muy bueno, más allá de las discusiones de todos hermanos. Pero hágale un bien. Y si tiene gente en su equipo que no tiene grandeza para darse cuenta que los ciclos se cumplen, que las oportunidades son, pero cuando no se dan, no se dan. Bueno, tome las decisiones que tenga que tomar usted, señora. Puede llevarse bárbaro, puede seguir a los abrazos con Lule Menem, con Sebastián Pareja. Ahora, hicieron una catástrofe. Para los distraídos, el que estaba hablando no era Fernando Borroni, no era Jorge Rial, no era Jonathan Eguier. No. Era Ignacio Ortelli. Estaría bueno saber si hoy se animaría a decir lo mismo de Karina. ¿No? Porque se animan todos cuando te ven medio tirado. Feynman, otro de los voceros, que también manifestaba en ese momento lo que me imagino sigue viendo ahora, solo que prefiere no decir. Después del domingo debilitado, exacto, o que te guste o no, sí, o les guste o no al gobierno, es un gobierno debilitado. Políticamente, claramente que sí. ¿Entendés? Porque además es un gobierno que le vienen entrando todas las balas. Sí. ¿No? Sí. En el Congreso todas las balas. Con el caso Españolo, sí, una bala tremenda que le pega en la línea de flotación de la corrupción, ¿no? El domingo una elección que pierde por paliza, 14 puntos de diferencia. Entonces, viste, es un... Bueno, parece que haber ganado la siguiente elección te borra los casos de corrupción. Ese artículo en la Constitución no lo tengo, pero debe estar por algún lado. Seguimos con este repaso, porque otra vez Jonathan Viale nos muestra acá que él sabe perfectamente lo que sucede en todos los hogares cuando tienen que hacer cuentas para llegar a fin de mes. Y que si ahora
no te lo dice, si ahora dice que la economía está mejor, que está más estabilizada, lo que sea, no es porque no sepa que vos no llegas a fin de mes. Es porque, evidentemente, ya no le conviene decirlo. Y ahora, de vuelta, celebramos el cambio. Entendió el presidente, el gobierno, que la gente o no llega a fin de mes, o se tiene que endeudar, o tiene que tachar gastos. Yo creo que la paliza en la provincia de Buenos Aires le hizo entender a Milei, al gobierno, que la clase media, sobre todo, y la clase media baja, tacha gastos. No es que la gente se muere desparramada por la calle, hay cadáveres, pero sí vive peor que la prepaga, que la obra social, que el abono del celular, que los viajes en Uber, esto diré. Que ir a comer afuera, que ir a bailar, los más jóvenes, tacho. Que las expensas, que el colegio privado de los chicos, que internet, Netflix, las primeras marcas pasan a ser segundas marcas, el supermercado. La pregunta es, ¿hacía falta el coletazo, el cachetazo para darse cuenta? La pregunta es, ¿y ahora? ¿Y ahora no se dan cuenta? ¿O acaso la gente se está volviendo a suscribir a Netflix, yendo corriendo a comprar primeras marcas, preparándose para unas vacaciones a todo culo? Sigamos con el repaso. En este caso, Rossi, el cordobés, con una evaluación muy particular de Martín Menem, que hoy va a ser confirmado como presidente de la Cámara de Diputados, y su primo Lule. Los Menem. Pablo. Si Carlos resucitara, le metería tantas patadas en el culo a sus descendientes. Bien, ahí tienen lo que piensa y dice cuando no hay algún tipo de estímulo para no hacerlo. ¿No es cierto? Ahí se ve el país que tenemos cuando no hay un velo tratando de ocultar esa realidad. Porque, insisto, salvo que crean que después del 26 de octubre los Menem se volvieron más capaces, la gente vive mejor, Karina Milei es una gran estadista, entonces el diagnóstico no cambió. Lo que cambió fue el cálculo de conveniencia. Hay muchísimo material. Vamos a pasar al 29, porque Fantino es casi, diría, amigo personal de Javier Milei, y hace un par de meses decía estas cosas. No le voy a permitir a hoy que el tema de campaña, y cierro con esto, sea este. No, porque cada mango que tengo me lo gané laburando. Pero es que no estamos hablando de la campaña, estamos hablando si cobró. Bueno, de nuevo, es fácil. ¿La cobraste o no la cobraste? Y no responde. No, boludo, la gente no es tonta, no es sonsa. Y una cosa más quiero decir. Hay una candidata que es Villaverde, candidata a senadora nacional. Aparentemente habría estado purgando una pena en el año 2002 por traficar mucho más de 350, 400 gramos de cocaína en Estados Unidos. Yo no estaría con una mina que traficó o que habría traficado o que estuvo ligada a una causa por narcotráfico en Estados Unidos. Yo no tengo nada que hacer con una persona así. O sea, cuando esto saltó y empezó, esto es lo ilógico. No se trata de no, tenés que bancar, no voy a bancar eso, boludo. Porque me escapa, excede mi capacidad de soportabilidad. Y sin embargo acá está bancando, ¿no? A Villaverde, que no va a ser senadora, será diputada, pero que tiene la venia de Karina Milei, que le pidió a Patricia Bullrich que justamente la trata de hacer entrar al Senado. No le salió, pero la están protegiendo. Seguramente que no es porque tengan miedo de lo que pueda llegar a decir si habla. Sigamos con este repaso. Volvamos a Jonathan Viale. Volvamos a Jonathan Viale, en el tape 32, enojado. Esto fue después del Movistar Arena, ¿se acuerdan? Cuando hizo el cumpleañito Milei. Ahí está. Vos tenés a un presidente que te dice que el esfuerzo valga la pena, escuchan eso, que el esfuerzo valga la pena, mientras, bueno, se organizaron un autocumpleaños en el medio de acusaciones de financiamiento narco al ex primer candidato de la provincia, mientras la gente se endeuda para llegar a fin de mes. Es chocante. Obviamente la gente se va a preguntar, che, ¿el esfuerzo vale la pena? ¿Ustedes imaginan que en este país, si estas cosas se contaran en este tono permanentemente y no fuera una rareza que se les escapó porque calcularon mal el resultado de una elección? Bueno, a ver, la gente, a pesar de todo esto, lo votó a Milei, lo cual también
echa por tierra un montón de teorías pajeras que tenemos muchas veces de este lado, de echarle la culpa de todos los medios, ¿sí? Y no hacernos cargo de nuestros problemas. Porque la gente lo votó igual. Pero me parece que aunque la gente después decía lo que decía, el debate público sería bastante más honesto. Si pudiéramos ponernos todos de acuerdo en que la gente no llega a fin de mes, en que este gobierno es un gobierno absolutamente corrupto, en que está lleno de gente corrupta y no preparada, me parece que sería más provechoso. Pero obviamente si uno prende la televisión hoy en día no escucha estas reflexiones, sino que escucha de nuevo las alabanzas, las promesas, esto en el futuro, los economistas nos prometen, el año que viene va a ser fantástico, magnífico. Volvamos al tape 33, otro comentario sobre esa fiestita en el Movistar Arena, en este caso del cordobés Rossi. 12 millones de la pobreza. Yo les voy a decir algo. Se es pobre a partir de esta línea. Se es pobre. ¿Estás acaso pobre? Salí de esta línea. ¿Saliste de la pobreza? En serio. No, en serio. Se mide la pobreza por ingreso. Ok. Estás acá. Estás 2 pesos menos del límite. Sos pobre. Estás 10 pesos encima del límite. ¿Saliste de la pobreza? ¿Nos contestamos en serio eso? No. No. Para salir de la pobreza crónica, estructural, multidimensional, hace falta mucho laburo. Qué lástima que se les pasó, porque realmente son debates que da gusto tener, incluso desde posiciones distintas, ¿no es cierto? Y sin embargo se les pasó. Terminemos este repaso con el 37, porque no sé si se acuerdan que en la última semana antes de la elección tuvo que ir el propio Milei a dar una serie de notas donde hasta se le animaban a él, cara a cara, a decirle que no daba explicaciones sobre cómo hacía la gente para vivir mejor. Me gustaría que le hable a la gente, presidente, porque insisto con esto que el 80% apenas si puede llegar a fin de mes y el 60%, 70% llega al día 20. No, a ver, primero... Le falta dinero en el bolsillo. A ver, ¿qué quiere? ¿Que lo imita? No, yo no. ¿Quiere que imita, que haga como el kirchnerismo? Va a tener menos, porque cuando usted genere inflación, genere distorsión de precios relativos, ¿sabe lo que va a pasar? El nivel de actividad va a ser más bajo, con lo cual el remedio es peor que la enfermedad, va a tener menos. O sea, a ver, entonces, emitiendo no se arregla. ¿Cómo quiere que lo arregle? Vamos, dígame. ¿Cómo le pongo plata a la gente? El economista es usted. No, bueno, pero digamos, o sea, a ver, digamos... Usted es especialista en crecimiento sí, con y sin dinero, presidente. Crecimiento económico, con y sin dinero. A ver... Hay algunos que estaban envalentonados, sin ninguna duda. Pero lo que queda claro es que la realidad del país es esa. Es la que contamos acá todos los días. Pero también es la que contaron en los otros canales cuando no tenían o el miedo o el estímulo para contar otra cosa. Y sería interesante entender o que nos cuenten por qué cambiaron tan rápido de algunas ideas. Ahora... ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue Trump. Lo que pasó entre todo este diagnóstico que acabamos de escuchar por parte, insisto, de los periodistas que actúan como voceros del gobierno en condiciones normales de presión y temperatura, el triunfo electoral y que ahora todos finjan demencia, fue Trump. Sin Trump, Milei llegaba a la elección con el dólar en 1700 o andás a ver dónde. La historia era muy otra. Sí llegaba. Porque hubo momentos de zozobra institucional muy, muy fuerte. ¿Se acuerdan de Schiaretti, no? Ya estaba delante del espejo poniéndose el moñito. Trump vino, puso una torta de plata, puso a Bessent a tuitear todo lo que hiciera falta. La plata obviamente la vamos a pagar nosotros. Y como si eso fuera poco, puso sobre la mesa una amenaza. Dijo, si pierden la elección, corremos el banquito y se va todo a la mierda. They are dying, dijo, ¿se acuerdan? Los argentinos están muriendo. El problema es que no hay nada más que ese banquito que puso Trump. Milei no aprovechó el envión de ganar las elecciones para cambiar el esquema económico y empezar a acumular reservas y tener otra espalda.
no cambió los mecanismos de decisión en el gobierno, que todo el mundo decía, Karina no puede seguir, los Menem no pueden seguir, no hizo nada de eso. Sigue siendo todo tan precario como en ese entonces, o más todavía, y si Estados Unidos en algún momento saca el banquito, se va a derrumbar como un castillo de naipes. El problema es que en las últimas semanas lo que estamos viendo, no te digo que estén sacando el banquito, pero por lo menos lo están mirando de reojo al banquito. ¿Por qué? Bueno, hay varios factores que voy a repasar muy rápidamente. El foco de la atención de Estados Unidos en la región se trasladó al norte, a Venezuela, ya no está más en la Argentina. El principal asunto en la carpeta hemisférica dejó de ser Argentina de Milei. Segundo, con el triunfo de Paz en Bolivia y el posible triunfo de Kast en Chile, Milei ya no tiene el monopolio de la interlocución con Donald Trump en Sudamérica. Tercero, y esta es una noticia de hace 10 días, se canceló, ¿se acuerdan? El préstamo que le iba a dar JP Morgan con otros bancos de 20.000 millones para que la Argentina tuviera plata para pagar los vencimientos del año que viene. Toto Caputo incluso salió a decir que nunca se había negociado ese préstamo cuando hay archivo de Bessent diciendo que lo estaban negociando. Aparentemente se cayó porque los bancos pedían una garantía a Estados Unidos que Estados Unidos no estaba dispuesta a dar. Cuarto, Milei suspende su viaje al sorteo del Mundial. Había sido invitado para estar en el palco parado al lado de Trump. No se dieron explicaciones oficiales sobre por qué. Se habló de una pelea con Tapia. La verdad es que es una explicación muy débil para cancelar una cita de esta densidad. La información que tengo yo es que desde la FIFA le sugirieron a Milei que no vaya, que no era persona grata en ese lugar. El tema es que como Milei no puede aceptar que lo baje la FIFA, sale a decir que lo decidió él, pero no le explica a la Casa Blanca por qué lo decidió. Entonces en la Casa Blanca lo tomaron como un desplante. Les digo más, se había organizado, el embajador argentino ya había organizado para el mismo día del sorteo, horas más tarde, un cóctel, una recepción a la que iba a asistir Milei y a la que había confirmado su asistencia el secretario de Estado, el ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, Marco Rubio. Bueno, al cancelar el viaje, indirectamente Milei terminó dejando plantado a Marco Rubio y ese es el motivo por el cual le dijeron a Bessent que dé de baja su viaje a la Argentina. Esto lo informa hoy Infobae, no con las mismas palabras obviamente, pero sí el trasfondo. Dice que la decisión de Javier Milei de no ir al sorteo del Mundial derivó en la suspensión de la visita de Bessent. Y esto puesto así es un doble mensaje. Porque por un lado te cuentan el contenido, pero por otro lado Infobae sabemos que actúa de alguna manera como un medio que informa cuál es el humor en la embajada o cuál es el humor en la Casa Blanca. Entonces si ellos están diciendo que fue por eso, es que fue por eso. Y agrego una última novedad que tiene que ver con unas declaraciones que dio el fin de semana Martín Redrado y que también levantó Infobae. Y de nuevo acá hay que ver las dos cosas, lo que se dice y cómo se decide publicar. Porque dice Redrado, no ve al Tesoro de Estados Unidos interviniendo nuevamente en el mercado cambiario. Esto lo dijo en una charla que dio Redrado con economistas y demás. Dijo también en la misma charla y lo ratificó en privado que esto no es solamente su intuición, sino que tiene información que respalda esto. Que no ve al Tesoro de Estados Unidos interviniendo nuevamente en el mercado cambiario. Pero además, que Infobae agarre una charla que había sido privada y la publique y la titule de esta manera, también de alguna manera está diciendo que el gobierno de Estados Unidos no ve al Tesoro de Estados Unidos interviniendo nuevamente en el mercado cambiario, excepto que Milei acepte más condiciones, excepto que Milei haga lo que quieran que haga. Pero lo cierto, para terminar y empezar a charlar de estos temas con Alfredo Zayat, con el resto de la mesa, es que es esa ayuda de Estados Unidos que ahora está tambaleando, lo único que separa a Milei de tener que mirar a los ojos al país que gobierna, que no es el que se ve hoy en día
en las declaraciones de los funcionarios o en los noticieros, sino el que describían los propios voceros de este gobierno cuando creían que al gobierno se le había acabado la suerte. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo andás, Nico? Todo bien. Y hay un punto central que hoy a la mañana Luis Caputo, ministro de Economía, lo mencionó, que está en línea con toda esta última parte que estuviste describiendo con tanta precisión, Nico, que es la de la acumulación de reservas. Y qué es lo que está pasando con la cantidad de dólares. Esto es algo central, nosotros lo estamos diciendo hace muchísimo tiempo, y también los economistas que quieren que le vaya bien al gobierno. Incluso nosotros también tenemos que mencionar, para que la audiencia del Destape lo recuerde, que nosotros estuvimos advirtiendo. Y si Trump le suelta la mano, digamos, puede ser una cuestión de tiempo, no es una cuestión de, bueno, siempre va a ser así. Pero vamos a escuchar primero a Caputo, que hoy a la mañana en los eventos que se organizan en General Medio, lo organizó en este caso el Cronista. Antes de avanzar sobre lo que dijo sobre el tema de la acumulación de reservas, hay que elogiar algo de Caputo. Su autoestima está arriba, pero tiene un nivel, y para colmo, entre periodistas, que nosotros, nuestro ego está ahí, ¿no? Pero la de Caputo supera ya a todos. Vos decías, el papá de Toto le decía cosas más lindas que Franco a Mauricio. Eso seguro, o lo consiguió, no sé. Simplemente voy a dar la conclusión para por qué digo el tema de la autoestima. El fracaso de Caputo es estrepitoso, ¿no? Y él se para y dice, todos son culpables y nadie nos entiende, y en realidad nosotros somos recontra exitosos. Bueno, es un poco como el chiste del gallego que va a contramano y cree que están yendo todos de contramano, ¿no? Sí, un poco casi. Claro, pero no sé si esa persona, no me gusta gallego, esa persona tiene la autoestima que tiene Caputo. Porque, bueno, ahora después lo voy a desarrollar. Dale. Vamos a escucharlo primero. Entonces, primero, no hay ningún debate. Y nunca lo hubo. O sea, el fondo quiere que compremos reservas, el mercado quiere que compremos reservas, y nosotros queremos comprar reservas. Y nos lo vienen a decir a nosotros, que somos el equipo económico que más reservas compró en la historia, lejos, por más del doble del que nos sigue. ¿Sí? Entonces, nunca hubo un debate en esto. Entonces, separemos también lo que es compra de reservas versus acumulación de reservas. Una cosa es comprar y otra poder acumularlas. Nosotros hemos comprado, como digo, reservas récord. Ha sido difícil acumularlas, ¿por qué? Porque le damos una situación de deuda enorme con todo, con el mercado, con importadores, con los multilaterales. Entonces, durante estos 20 meses no hemos hecho otra cosa que honrar las deudas, cosa que este gobierno va a seguir haciendo siempre, porque este gobierno respeta la propiedad privada y honra sus deudas. Entonces, la realidad es que lo que ha sido más difícil es acumular reservas, que es bien diferente a comprarlo. Pero lo paradójico es que tratan de instalar este tema en el momento en que justamente pasa casi lo contrario. Es decir, entramos en el periodo en el que justamente más factible va a ser acumular reservas. Es fabuloso. ¿Lo está diciendo en serio? Es fabuloso, es fabuloso. Es el tipo que está diciendo, somos el equipo más goleador, metimos un montón de goles. Nos metieron muchos más a nosotros, pero igual somos un equipo tremendamente goleador. Es increíble que se jacte de esto. Es la autoestima. No, es la autoestima, digamos, también vos podés definir, yo lo defino como autoestima. La autoestima que tiene es fabulosa. Aparte habla de la deuda, ¿quién habrá tomado esa deuda? Bueno, ¿no? por eso. Quería decir algo,
¿Vos querías decir algo? No. Agus. ¿Qué? No, decía, ¿qué es lo bueno? Porque en términos así económicos queda el concepto y lo técnico, pero en definitiva, digo, para que entendamos, no dijo nada bueno, nada de lo que dijo es positivo para la economía del país en su diagnóstico. Bueno, para seguir disfrutando esta exposición, vamos a escuchar a Caputo hablando sobre los 20.000 millones de dólares de los bancos. Otra duda que seguramente hubo, que otro de los intentos estos de generar ruido, que viene más por el lado financiero, que era el cuento de que los bancos nos iban a prestar 20.000 millones de dólares y ahora es un fracaso porque nos van a prestar 5.000. Bueno, lamentablemente la gente no tiene los conocimientos, digamos, la experiencia en lo financiero como para entender el tamaño de la estupidez de lo que se está diciendo ahí. Porque cualquiera que tiene algo de experiencia en esto sabe que no hay ninguna posibilidad que los bancos le presten 20.000 millones de dólares a Argentina. No existe eso, no puede pasar. Entonces, que era simplemente una mentira. No estábamos hablando con los bancos para que nos prestaran 20.000 millones de dólares. Estábamos hablando con Estados Unidos. Y esto era antes de las elecciones. Les digo más, no solo estábamos hablando con Estados Unidos, estábamos hablando con 2 países más. Estábamos hablando con 3 países para hacer este fondo que el secretario Bessent estaba diciendo de esos nuevos 20.000 millones de dólares. Incluso el secretario Bessent también dijo que había otros países involucrados. Ahora, cuando vinieron las elecciones y se descomprimió fuertemente el riesgo Cuca, no diría que se eliminó totalmente, pero sí se descomprimió fuertemente y los mercados mejoraron tan rápidamente, nosotros dijimos, y la verdad estaría bueno hacerlas por las nuestras, porque como señal es mucho más importante la señal de que Argentina ya puede manejarse solo que otra cosa. Entonces, ahí sí empezamos a hablar con los bancos para ver cómo organizar esta operación que nosotros estábamos buscando hacer. Y hoy estamos en esa instancia, donde los bancos nos han ofrecido 6.000, 7.000 millones de dólares, eso sí es algo que es más normal dada esta situación para nuestro país, y estamos viendo cuánto le tomaremos de esos 6.000, 7.000 millones de dólares, si 0, si 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, veremos cuánto. ¿Por qué? Porque bueno, también porque de alguna manera también queremos asegurar que con el pago de los cupones de enero no baja el nivel de reservas, pero también estamos muy confiados en que el riesgo país en las próximas semanas tiene que comprimir porque, digamos, 1, la economía está recuperando fuertemente y 2, estamos mandando leyes muy importantes al... Me da la sensación de los alumnos que van a dar un oral sin haberlo preparado y empiezan a revolotear en base a los 2 o 3 datos que se acuerdan de la clase. Hay muchos aspectos que en última instancia, para concluir y después vamos a desarrollar, es el fracaso de Caputo. Esta es la exposición más clara del fracaso de Caputo, porque ya pasaron 2 años y el riesgo país no bajó. No bajó al nivel para que la Argentina pueda ingresar al mercado voluntario de crédito internacional. Y esto no es por el riesgo Cuca, sino que es precisamente por la debilidad del modelo de Milei y de Caputo. Por eso tuvo que tener 2 rescates, del Fondo Monetario Internacional y después de la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos en forma directa. Y la Argentina no puede ingresar al mercado voluntario de crédito internacional. ¿Por quién? ¿Y por qué causa? Por Caputo. Claro. Porque Caputo, en el gobierno de Mauricio Macri, emprendió una carrera desenfrenada de endeudamiento que fue el más rápido de la historia argentina y por monto, que fue un total de 100.000 millones de dólares, superando, en términos obviamente de dólares constantes, a lo de la dictadura militar de Martínez de Oz y Videla. Entonces, él cierra el mercado voluntario de crédito, ¿por qué? Porque hubo un endeudamiento fenomenal y
Y lo insostenible de ese modelo de especulación y apertura de capital llevó a que el Fondo Monetario Internacional aparezca con un crédito extraordinario de 57.000 millones de dólares, de los cuales desembolsó 45.000 millones de dólares. Eso condicionó todo, incluso el gobierno de Alberto Fernández, donde tampoco pudieron acumular reservas porque no pudieron acceder al mercado voluntario de crédito. Caputo le vendió a Milei que podía entrar al mercado voluntario de crédito. Y no pudo. Y no pudo. Esto es el punto central. Hoy las reservas netas internacionales son negativas, de acuerdo a el cálculo que hace el Fondo Monetario Internacional, números redondos, 16.000 millones de dólares. ¿Cuánto recibió negativo? 11.500 millones de dólares. O sea, empeoró todo. Entonces, el tema de que hay diferencia del debate entre que compró dólares y no pudo acumular, precisamente sí compró dólares, pero no pudo acumular precisamente por la debilidad estructural que Caputo armó. Caputo armó por ese endeudamiento. Este es el punto central. Entonces, cuando Caputo agarra y dice, bueno, no es un debate. ¿Cómo que no es un debate? Si no estás acumulando dólares de reserva, te lo dicen todos. No es que te lo está diciendo como que también mencionó, porque lo estuve escuchando. Bueno, en C5N que me critiquen, está bien, pero no en La Nación Más. Algo así dijo, ¿no? Porque tienen que entender. Entonces no hay que debatirlo. ¿Cómo no hay que debatirlo? Si es una cuestión básica. Y ahora después avanzo sobre algo que dijo Cavallo al respecto. Ahora, Alfredo, perdón que te saco por un segundo de esta coyuntura donde estamos debatiendo sobre los ejes que plantea el propio Caputo. Es increíble que un ministro de Economía de lo único que puede hablar es de deuda. Vos fijate que jamás menciona las palabras producción, inversión, salario, desarrollo, salario, trabajo, nada. Es decir, es ni siquiera un secretario de finanzas, es un colocador de deuda, es un dealer de deudas. Sí, es una economía financiera especulativa. Es el segundo tipo, si no el primero, más empoderado de la Argentina. Solo habla de deuda y además lo mejor que te puede ofrecer el tipo es: dentro de poco vamos a poder endeudarnos mejor. No te va a decir la economía va a crecer, vamos a estar mejor, tengo estos números para mostrar. No tiene nada para ofrecer. De hecho, cuando se sienta con los gobernadores que le van a pedir plata, dice, mira, plata no tengo, lo que te puedo dar es una autorización para que te endeudes. Sí. No tienen nada para ofrecer. Así es. Y entonces salen los que quieren que les vaya bien. Vos ahí mencionaste, Redrado, ese es el tape 1, donde dice que enero viene complicado por la acumulación de reserva y pago a los acreedores. ¿Podemos escucharlo, el tape 1? El pago a los acreedores privados que tiene Argentina. Claro. Reiteramos, Argentina tiene que pagar 4.500 millones. ¿Cómo clarifica cómo se va a pagar? ¿Cómo se clarifica también la política monetaria? ¿Cuánto va a comprar de reservas? Si realmente va a tener el Banco Central un objetivo de crecimiento de la cantidad de dinero en pesos que tienen los argentinos. Sí, mucha incertidumbre. Exactamente, muchas variables, Marcelo. Eso se llama M2 privado, es decir, la cantidad de pesos que tienen los argentinos sumado a los depósitos a la vista. Bueno, el Banco Central, ¿qué política monetaria va a tener? Se va a guiar por un horizonte en la cantidad de dinero, en la cantidad de pesos que tienen los argentinos. Bueno, esto es un punto importante sobre el tema del vencimiento de deuda que hay ahora en enero, que la verdad es que esto viene de arrastre. Estaban todos diciendo, bueno, a ver cómo va a conseguir esos 4.500 millones de dólares para pagar. Y salió, ahora lo está diciendo Redrado, pero salió que no había problemas, porque salió también el número 1 mundial, JP Morgan, respecto a los 20.000 millones de dólares. Lo dijo Scott Bessent, lo dijo también Caputo. Lo que está diciendo ahora Caputo, la verdad, me resulta difícil mencionarlo de esta forma, pero está mintiendo, porque eso estaba en la mesa de la negociación. Después de las elecciones vieron que el Tesoro de Estados Unidos no le iba a dar garantías al Banco JP Morgan, Bank of America,
el Citibank y me falta el cuarto, que eran 4 bancos. Entonces dijeron, bueno, si nosotros no tenemos garantías directas del Tesoro de Estados Unidos, no vamos a dar esos 20.000 millones de dólares. Eso estaba en la mesa de la negociación. Vamos a escucharlo a Caputo cuando hablaba de la existencia de esos 20.000 millones de dólares en una entrevista que él hizo con Trebuch. Millones. Sí, y va a haber un préstamo efectivo de 20.000 millones y estamos trabajando en otra facilidad por otros 20.000 millones. Y ya lo dijo el secretario del... ¿Qué es con un pool de bancos, ministro? No puedo dar detalles porque sabés que mientras no esté listo, pero el mensaje más importante... Ahí lo tenés. Sí, y después dijo que no había pasado eso, que nunca lo había dicho. Por eso, ahí lo tenés. Entonces, 23 de octubre esa entrevista, Sí. días antes de las elecciones. Por eso, es lo que te iba a decir, digamos, ¿cuánto pasó? Pasó un mes y medio. Entonces, Ahora, está la diciendo alternativa, eso. si efectivamente nunca fue así, es que antes de las elecciones mintieron. No, estaba, diciendo... no, Nico, estaba. No, yo sé que estaba, pero digo, ni siquiera los deja bien parados si no fuera así. Estaba. El tema es el fracaso de por qué no lo conseguiste. Esto es porque además, ¿qué es lo que dice? Porque esos 20.000 millones por ahí podían estar. Es decir, bueno, tenés que acumular reservas. Tenés que acumular dólares, es una cuestión básica. ¿Por qué? Porque si no, no te voy a prestar. Esto es lo que están diciendo. ¿Por qué no te voy a prestar? Y porque si no, no vas a tener los dólares para devolverlo. Y además vienen los vencimientos de deuda con el tema de los bonos y los intereses y el capital. Y entonces necesitas refinanciarlo. Bueno, pero entonces acumulá dólares de la reserva. No, entre comillas, no vivas siempre prestado, porque sabemos que no las tenés. Entonces no te vamos a dar. Pero esto lo dice hasta Cavallo. Cavallo tiene una visión que no comparto respecto a qué es lo que se tiene que hacer en el mercado financiero y en la economía, en la apertura, pero hay una cuestión básica que dice en el último post que hizo en su blog, es que el equipo económico es contradictorio y que no está claro qué es lo que está diciendo el equipo económico. Y uno de los puntos centrales es decir, bueno, tienen que acumular dólares en la reserva. Mirá, vamos a la placa 3, donde ahí vemos que lo que dice precisamente en ese post, altas tasas reales de interés y sobrevaluación del peso, o sea, está atrasado, neutralizan los beneficios de la desregulación y la apertura económica, porque dice que incluso ahora que si se aprueban todas las reformas no van a servir para cambiar ese estado financiero. ¿Por qué? Porque tenés que acumular dólares en la reserva. ¿Y por qué no acumulan dólares en la reserva? Y Cavallo lo dice, y Caputo le contesta, hoy sin mencionarlo, dice, no quieren, porque si no tienen que emitir pesos, y si esos pesos no acompañan la demanda de dinero, o sea, la cantidad de pesos que la economía quiera tener, la economía, quiero decir, las personas como las empresas quieran tener sin ir al dólar, sube la tasa de inflación. Pero a la vez, si empiezan a comprar dólares, ¿qué es lo que sucede? También va a subir el tipo de cambio. Y si sube el tipo de cambio, sube la inflación. La solución de Cavallo es tener que liberar todo. Bueno, eso genera, la verdad, una situación de mucha inestabilidad. Pero independientemente de la estrategia, cada uno puede pensar cuál tiene que ser la estrategia. Redrado debe tener una, Cavallo debe tener otra, y así vos podés ver diferentes menús en diferentes economistas. La cuestión es que tienen que acumular. Y Caputo dice que no, que vamos a ver y que puede ser, no nos entienden, el debate no es cierto. Y esto es un punto central. Vamos a ver también la placa 4, el párrafo de Cavallo que dice que hay que acumular reservas y sacar el cepo. Yo soy uno de los que sostiene que conviene comenzar pronto a acumular reservas. En mi opinión, dice Cavallo, debería disponerse simultáneamente la eliminación completa del cepo. Y esto es un punto, porque ¿qué es lo que dijo recién Caputo? Es que el cepo ya no existe más. En cambio, el cepo sí existe para las empresas, que son el grueso de lo que puede comprar. Solamente una de las partecitas, que serían las personas. Fíjense que desde mediados de abril hasta ahora que se liberó la posibilidad de la compra, en forma neta fueron casi 24.000 millones de dólares. Imagínate si también le pones que las empresas puedan comprar. Dice, la eliminación completa del cepo y la compra de reservas acompañada de una decisión legislativa que prohíba hacia el futuro la introducción de restricciones al movimiento de capitales. O sea, una liberación total del mercado de capitales. Esto es profundamente perturbador de la estabilidad. Yo agrego, ¿no? Porque no es que estoy de acuerdo con todo esto que está diciendo Cavallo, simplemente es sobre el tema de acumulación de reservas.
Cavallo también dice que permite el uso del dólar como moneda para todas las funciones que cumple el peso, especialmente para la intermediación financiera, o sea, lo mismo que hizo durante los 90, que generó un desastre de proporciones. Quiero decir esto, que Cavallo, el punto central de acumulación de reserva, habla del consenso. Después las estrategias son diferentes. Esta estrategia de Cavallo es un drama para la mayoría de la población, simplemente para que quede claro. Caputo vuelve una y otra vez porque el mercado, quienes son los dueños de los bonos, o sea, lo de las deudas, piensan que, mirá, no tenés los dólares, si no vas a cambiar, vas a estar en problema. A lo que se le suma esto que vos trajiste, que es, pero central. Si le suelta la mano Trump, bueno, ajústese los cinturones. Me quedé pensando en la definición de Caputo. Eso de, bueno, no es lo mismo comprar reservas que acumular reservas. Y un amigo que está escuchando el programa me hizo acordar, hay una escena maravillosa de la serie Seinfeld, ¿se acuerdan? Sí, sí. Donde él había reservado un auto y cuando lo va a buscar no lo tienen. Sí. Y la mira el mostrador le dice, bueno, nosotros te tomamos la reserva, lo que no hicimos fue mantenerla. Y es básicamente lo mismo que les está diciendo ahora a Caputo a los acreedores. Hasta con los mismos términos, reserva. Sí, Pero es la demostración de su fracaso, porque él compró, es cierto, compraron muchos dólares, pero no las pudieron acumular. ¿Y por qué no las pudieron acumular? Precisamente porque no pudieron salir al mercado voluntario de crédito que él pensaba y la había vendido a Milei que lo iba a conseguir, y no lo consiguió precisamente por el fiasco de su estrategia monetaria y cambiaria. Esto es el punto Estaba central. en el Veraz, digamos. Había entrado en el Veraz en 2018 y ahora quiere... Claro, en todo caso, si nos ponemos técnicos para él, no compró reserva. Lo que compró fue dólares, pero no las pudo convertir en reserva. Exactamente. Che, 11:30 de la noche de ayer, algo que repudio como periodista, Sí, aunque yo ya no esté en los cierres, me solidarizo con todos mis colegas que estaban anoche en una redacción, y a esa hora les cayó la noticia, nada más y nada menos, de cambios en la cúpula del servicio de inteligencia. Sí. Jonathan Eguier, ¿por qué tan tarde? ¿Y qué fue lo que pasó y qué está pasando ahí? A ver, renunció Sergio Neifer, que era el titular de la CIDE, que era un gran amigo del padre de Santiago Caputo, el escribano Claudio Caputo. Se va enfrentado con el asesor, coqueteando incluso con el carinismo y con el menemismo. Neifer en una especie de manotazo de ahogado para seguir en estas últimas semanas. Hubo un hecho que detalló muy bien el colega Pedro Lacour en una nota en el diario AR hace un par de semanas, que hizo estallar todo, porque contaba cómo fue gente de Santiago Caputo al domicilio de Sergio Neifer a pedirle que renuncie en una noche, donde dicen que al ex titular de la CIDE se lo vio en calzoncillos. De hecho, me contaban que en estos últimos días apareció por la Casa Rosada Sergio Neifer diciendo: me voy a poner una fábrica de calzones en base a esta nota. Escenas insólitas de un gobierno insólito. Imaginen, si este gobierno es insólito, imaginen lo que es el lugar de los espías, Sí, no. la conducción de los espías. Bueno, hace 2 semanas que tenía el boleto picado Sergio Neifer, enojado Santiago Caputo con él también enojado, ida y vuelta al enojo por la filtración de un viaje que hicieron altos mandos de la CIDE a Azerbaiyán, que terminaron en el Gran Premio de Fórmula 1. Qué casualidad, se equivocaron, doblaron mal una esquina y se encontraron con Poco Lapinto. Exactamente, esto se filtró, algunos ¿A quién no dicen, le pasó? tal vez se filtró porque uno de los involucrados era uno de los pibes de Santiago Caputo que estaban ahí. Y lo mejor se trata de filtrar para que primero haya un problema interno y que no llegue a la justicia, que no sea un problema penal para esta persona por estar usando básicamente fondos de la CIDE para ir a ver un gran premio de Fórmula 1. Justo la semana pasada además pidieron más fondos para la CIDE, ¿no? Sí, Son los únicos que piden y les dan. Cada vez hay más fondos para la CIDE. Milei ahí pone el pulgar arriba y les dice: denle para adelante, muchachos. Después de todos estos enfrentamientos, ayer llamó mucho la atención que en la jura de la nueva ministra de Seguridad, Alejandra Montoliva, no esté Santiago Caputo y sí Sergio Neifer en este enfrentamiento. Santiago Caputo siempre está y estuvo, por lo menos un costado, en las juras, en el Salón Blanco, en la Casa Rosada está. Ayer llamativamente no estaba. Estaba Lamelas, como vos bien marcaste. Estaba Peter Lamelas, que ahora en un rato vamos a ver cómo fue la excursión de Lamelas, que le habilitó en medio de todo este lío que hay con el acuerdo comercial con Estados Unidos. Le abrieron la Casa Rosada a Lamelas, que tuvo una excursión ayer en Casa Rosada. No es un detalle menor la presencia de Lamelas, porque por lo menos hasta donde tengo entendido yo, la intervención de Estados Unidos, de interlocutores norteamericanos,
fue lo que sirvió para que Santiago Caputo pueda retenerla así debajo su órbita y no pase al Pac-Man de Karina, como todo, que Karina estaba quedándose con muchas áreas que tenía Santiago Caputo. Por ejemplo, Justicia, donde Caputo pensaba poner a Merio y Karina le dijo a Cunio Libarona, ella había renunciado, quédate, que hasta que yo no tenga tu reemplazante no quiero que te vayas para que Caputo no se quede con este área. Ese era el plan de Sergio Neifer. Una vez que se rompió la relación con Santiago Caputo en estas últimas semanas, la idea de Neifer fue ir pegándose a Karina Milei y al carinismo y a los Menem para lograr lo mismo que logró Cunio Libarona, que lo mantengan por lo menos hasta entrado el año que viene y ver cómo se acomodaba Neifer en base a esto. No resistió finalmente, hay acusaciones de traiciones de Neifer y demás. Karina también advirtió esto, Karina Milei advirtió esto y finalmente se decidió echarlo a Sergio Neifer. Ya tenía el boleto. A mí esta semana me decían que no pasaba esta semana, que lo iban a echar finalmente a Sergio Neifer. Esto sucedió ayer después del acto que hubo en el Salón Blanco de la Casa Rosada, donde Sergio Neifer insólitamente después del acto le dio una placa a Patricia Bullrich. Hubo todo un show con las cámaras apagadas, ¿no? Que era muy llamativo. Y ayer al que se lo vio en la Casa Rosada y todos decíamos, che, qué raro este tipo, porque no es conocido, uno no lo tiene mucho de cara, pero se hizo tristemente célebre en estas últimas semanas por este episodio que conté recién de Neifer con los calzoncillos. Hay algunos que dicen que esta persona que les voy a contar ahora estuvo ahí, otros dicen que no. Esta persona es el nuevo titular de la CIDE, se llama Cristian Aguarda. No es una persona muy conocida, tiene un perfil muy bajo, era el director de Asuntos Internos de la CIDE en este momento, estaba ahí. Es el contador de la familia Caputo. Todo queda en familia. O sea, Santiago Caputo sacó a uno de los mejores amigos de su padre, el fallecido escribano Claudio Caputo, y puso ahí a Cristian Aguadra, que era el contador de su padre, del escribano Claudio Caputo. Esto obviamente da la pauta de que Santiago Caputo finalmente vuelve a quedarse con la CIDE. Karina le confía otra vez que siga con la CIDE, no se mete en el área. Hubo una puja ahí. Diego Kravetz, hoy número 2 de la CIDE, señor 8 le dicen algunos, porque recordemos que el número 1 de la CIDE se le dice señor 5, al número 2 se le dice señor 8, hoy Diego Kravetz, el número 2, señor 8 de la CIDE, estaba pujando también por llegar a ese lugar. Parece que hubo un veto de Patricia Bullrich, que está enfrentado con Kravetz. Parece que Patricia Bullrich también quería otra persona meter ahí, no lo logró. Finalmente Santiago Caputo se queda con este lugar y se lo da al contador de su familia. Ahí tenemos una especie de currículum chiquito que hicimos porque no hay mucho más que contar. Está hace un año al mando de la División de Asuntos Internos, la famosa DAI de la CIDE. En los 2000 fue propuesto por Mauricio Macri para integrar el director del Banco Ciudad, que luego fue dado de baja por Aníbal Ibarra, si no me equivoco. Bueno, cuestiones de esa época. La CIDE finalmente tiene nuevo titular. Ayer estaba en la Casa Rosada, se reunió, estuvo en el despacho de Karina Milei, este señor Aguadra. De hecho lo vieron perdido en el patio de las Palmeras ayer porque no sabía cómo salir de la Casa Rosada. ¿Le ayudaste? Es muy alentador. Pero conozco a quien lo ayudó a salir. Es muy alentador que el jefe de inteligencia no sepa salir de la Casa Rosada. No tenía idea cómo salir de la Casa Rosada, el nuevo titular de la CIDE. No había manera de que salga. Fue una persona muy atentamente decirle, señor, ¿qué está buscando? La salida, le dijeron. Este es un gobierno insólito. Bueno, estas cosas son las que pasan. Yo me enteré inmediatamente ayer cuando empezaba a haber pistas de que podría ser el sucesor. Se llama Clouseau, ¿no? Dijiste otro nombre. No. ¿Cómo es la interna? Tenemos una foto de Aguadra, busquémosla, si no hay, que está dando vueltas por la red ya para verle la cara al nuevo titular de la CIDE, Cristian Aguarda. Perdón, me estás preguntando. No, la interna Santiago Caputo, Karina Milei, porque parecía como que Karina Milei quería avanzar y esto que es que Javier Milei me dio a favor de Santiago Caputo. Te voy a contar, dicen que Karina Milei se enteró de las traiciones de Sergio Neifer a Santiago Caputo y prefirió que siga al mando Santiago Caputo de la CIDE antes de poner, entre comillas, a una persona que lo podía traicionar. Que así como lo traicionó a Santiago Caputo, también podría traicionar a Karina Milei. Ayer me dijeron, no está chequeado porque es una sola fuente y no tengo manera de... Le puedo preguntar a los protagonistas, no me van a contestar. Pero lo que me dijeron es que fue el propio Santiago Caputo el que le mandó un mensaje a Karina diciendo, ojo,
que lo que me acaba de hacer a mí te lo va a hacer a vos. Bueno, y que eso fue lo que zanjó la discusión. Exactamente, eso fue determinante. Eso es lo que terminó sucediendo para que Karina Milei, que tenía algún nombre, tiene algunos nombres para poner en la CIDE, está siempre dando vueltas el nombre de Santiago Viola. El tema es que a Santiago Viola ya no le pueden crear más puestos, porque lo quieren poner como ministro de Justicia, de todo, de procurador, de esto. ¿Quién es Santiago Viola es un abogado. De la Libertad Avanza histórico. Es un apoderado histórico de la Libertad Avanza con despacho en las oficinas de Lule Menem, en el primer piso de la Casa Rosada, y fue tristemente célebre y recordado en su momento por haber sido acusado por armarle aquella operación al juez Casanelo de que supuestamente había estado en la Quinta de Olivos cuando Cristina era presidenta, algo que claramente fue falso. Fue acusado por haber armado es lo que terminó siendo una operación realmente. Santiago Viola se lo ve generalmente en la Casa Rosada, es parte del espectro carinista menemista, siempre se lo nombra para este tipo de lugares. Obviamente también se lo nombraba como uno de los candidatos, hasta Miguel Ángel Tomás sonó como candidato para suceder a Neifer. Finalmente Santiago Caputo terminó imponiendo a Huadra, que cada tanto se lo ve en el despacho de Santiago Caputo al nuevo titular de la CIDE. Bueno, ahora va a cruzar ya definitivamente para ser la cabeza de la Secretaría de Inteligencia del Estado. La persona que yo les contaba, ahí la estamos viendo, mira. Este es el nuevo titular de la CIDE. Hay pocas fotos de él porque no, la verdad que es una persona muy perfil bajo, no es muy algo conocida. Recomendable para un titular de la CIDE, por otro lado. Bueno, sí, pero también. Se tomó una selfie. Sí, es una selfie. Es una selfie. Él decidió tomarse. No jodamos, Mariano. Para ser alguien que está buscando no figurar, le quiero llevar tranquilidad a la población. Finalmente pudo salir de la Casa Rosada ayer. Sí, porque no concluí la historia. Ahí tiene cara de estar buscando la salida. Sí, ayer estaba muy perdido. Finalmente lo guiaron y se pudo. Es la única foto que está en Google, ¿eh? Sí, es la única foto que está en Google. La consiguieron también, insisto, los colegas del diario AR, que vienen haciendo un muy buen laburo con respecto a la CIDE. Hacia Google. Y ahí tenemos, es la única foto. Sí, estamos recorriendo Google acá para los que están en YouTube. Mira, ahí está. Es la única foto que hay por ahora. Ahora, está bien. Van a aparecer algunas más, seguramente. Ayer estaba de traje el señor Aguadra, nuevo señor 5. ¿Pero por qué no fuiste a ayudarlo a que salga de la Casa Rosada? Yo te voy a decir algo, te voy a contar una intimidad. Yo tampoco sabés salir de la Casa Rosada. No, yo sé salir, conozco las salidas. Te digo la verdad, yo también lo vi perdido, pero me dio pudor meterme en esa situación. Conozco a la persona que sí dejarlo se metió. Expuesto, decís vos. Me dio pudor, la verdad me dio cosa. Lo veía muy perdido realmente, no solo porque dio bastantes vueltas. Procuré no meterme. Conozco a una persona que sí se metió a prestarle su ayuda y finalmente el titular esa de la persona CIDE que ayudó, digamos, ¿es personal de la Casa Rosada o es parte externa que estaba ahí trabajando? No voy a dar ningún detalle, ninguno. Pero finalmente, luego de un rato, no se puede trabajar. La Casa Rosada. Yo no la conozco en detalle, pero no, le cuesta mucho salir. Perdón, voy a contar también otra intimidad. Lo he ayudado a salir a Expert de la Casa Rosada porque no salía. Expert sí, cómplice. Y Aguarda no. Espero que mi papá no me esté escuchando en este momento, mi mamá, con lo que estoy contando. ¿No es que era el topo? Pero uno labura ahí, se los cruza todo el tiempo. Me crucé que Karina Milei con un perro, que está con el perro. Nos saludamos, hablamos y ya lo conté muchas veces. Sí. Pero perdóname, ¿por qué es Me crucé a Milei que no me quiso saludar. Saludó a una colega que estaba al lado mío y no a mí. No sé qué le pasa al presidente. ¿Está ofendido con vos? Sí, eso fue allá. Estaba al lado de una colega, salió especialmente a saludar a la colega. Yo estaba al lado, le dijo a la presidenta y no me saludó. Me ninguneó Javier Milei. Pero no sabe que sos periodista. Sí, ya sabe. Es porque no le gusta. Porque John contó que él no habla por teléfono con Trump y Milei está ofendido. Igual yo hacía 2 semanas le había preguntado a Dorni por los perros y justo apareció. Bueno, en fin, no importa. ¿Y cómo anda Karina? Está bien, está haciendo, me dicen que está haciendo una dieta detox intensísima. Esto no quiero contar muchas intimidades, pero sí, está haciendo muy intensa. Es una cuestión pública, es una funcionaria. Ojo, igual que dice Toto Caputo que una cosa es hacer dieta y otra adelgazar, ¿eh? ¿Qué sería la dieta? Perdón. ¿Qué está detoxicando? ¿Qué es dieta es una dieta detox. Es una dieta que está medio de moda. Ahora, si quieren, después googleen. ¿Y qué come? ¿Qué toma? No, la verdad es que está comiendo poco. Yo igual no me voy a poner a hablar de los cuerpos de nadie, pero no obviamente. Estás hablando de una dieta. No, está bien, pero está haciendo una dieta muy intensa. Está como en línea, se dice. No sé cómo le dicen ahora la ¿Son gente. de esas dietas que provocan cambios de humor? Sí.
Pues, siempre hacer una dieta provoca cambio de humor, ¿no? Esto la verdad no que necesariamente. Si es una dieta calórica, estás feliz todo el día. Mejorar el es humor. verdad, pero hay dietas. Si viene el dietólogo y me dice, come asado todo el día, perfecto. Pero si querés bajar, siempre eso genera mal humor. Sí, o desintoxicarse o bajar de peso. ¿Sigue llevando el perro? ¿Cómo es? ¿A todos? Sí, cada tanto sí. Ahora aparece uno nuevo, flaquito, tipo un galguito. Hay una fotito ¿Cómo se llama? con un galguito chiquitito, clarito, lindo, muy lindo. Siempre hay perros lindos en la casa. Cuando aparece un perro en la Casa Rosada, son perros muy bonitos. ¿Se sabe el nombre son del perros galgo? chetos. ¿Del galgo? ¿Se sabe el nombre No, el del galgo no sé qué nombre le pusieron. Es un galguito flaquito, chiquito. Creo que hay una foto dando vuelta. Que están abrazados con... Trabajador asalariado. ¿Gatos nos llevan? No, nunca vi un gato en la Casa Rosada. O sea, siempre veo perros. Gatos no veo. ¿Por qué te estás riendo? Perdón, yo quiero responder, quiero salir ya rápido de acá. Es que Alfredo hizo la cara, yo que... Quiero salir muy rápido de acá, quiero responder a la pregunta de Mariano Martínez. Es muy difícil salir de la Casa Rosada, les cuesta mucho. Como conté recién, no solo esperé ayuda a otra gente a salir que no tenía idea. Sí, es verdad, es medio laberíntica algunas partes de la Sí, Casa sobre todo cuando subís, empezás a subir los pisos las y escaleras. las escaleras te marean. Sí. Está diseñado de una forma que sí o sí te perdés, si no... Además hubo muchas reformas, cambios. Sí, Macri sacó un histórico ascensor que tenía Cristina. Cristina puso un ascensor hermoso que Macri lo sacó en su gestión. Era un ascensor muy lindo, quedó un pozo ciego ahí medio, de hecho es peligroso. Pero había un ascensor ahí donde ahora, de hecho es de donde da el despacho de Santiago Caputo, el Salón Martín Fierro. Cuando vos salías de ahí en su momento, que estaba históricamente la jefatura de gabinete, había un ascensor muy lindo que Macri lo sacó y bueno, nada, quedó ahí ese sector. Pero las escaleras te pierden en la Casa Rosada, por eso no lo quiero justificar, pero me parece que está bien que se haya perdido el titular de la CIDE, que seguramente no se va a perder más, no creo que se vuelva a perder. No creo. Esperemos que no se vuelva a prenderse. Así que nuevo escándalo y también una cosita chiquita. Adorni echó a José Cochi Rolandi. Sí, el vicejefe de gabinete. Que ya en verdad había sido echado hace rato. Karina lo sacó de la Casa Rosada, pero no lo despidió. Pero sí seguía pidió cobrando el sueldo. No, igual, a ver, me consta que debe ser uno de los tipos que más labura en la casa. Todos te dicen lo mismo, lo que labura Cochi Rolandi. Si te sacan las funciones políticas, ¿de qué vas a laburar? No, ahora no va a trabajar más porque Adorni lo echó. Él era vicejefe de gabinete. Karina en un momento se enteró de un par de filtraciones y lo sacó de la Casa Rosada y lo llevó a otro lugar fuera de la Casa Rosada. Recordemos que el Ministerio de Interior y Jefatura tienen oficinas afuera de la Casa Rosada. ¿Cómo? Al hueco del ascensor. Claro, por ahí, bueno, pero siguió laburando afuera de la Casa Rosada, seguía teniendo las cuestiones laborales de él y técnicas, me contaban que laburaba muchísimo, que seguía laburando, pero Adorni decidió sacárselo encima. Ya se lo quería sacar de encima a Karina, Adorni finalmente lo despide, no solo de... Él venía de la mano de Pose, él entró ahí de la mano del primer jefe de gabinete. Sí, de Pose era el único, porque está María Ibarzábal, pero María Ibarzábal es la esposa de un muy amigo de Santiago Caputo, así que venía de los dos lados. Cochi Rolandi era el último que quedaba de Nicolás Pose y se termina yendo. Ahora finalmente Adorni se lo saca de encima. Ahora se va a publicar toda la estructura de Adorni en estos días. Y finalmente se decidió que Rolandi, que era el último hombre de Pose, recuerdan Pose, jefe de gabinete, echado por sospechas de haber espiado a Karina Milei. Bueno, finalmente Rolandi era el último vestigio que quedaba de Pose. Adorni le dice adiós, así que Cochi Rolandi seguramente está buscando laburo. Bien, pero muy bien. Tenemos mucha información para compartir con ustedes hasta el mediodía, como siempre. Pero quería detenerme un segundo en el tema de la salud pública, porque venimos siguiendo muy de cerca todo lo que tiene que ver con las vacunas a partir del debate de la semana pasada, todo lo que tiene que ver con el vaciamiento del sistema de pediatría a partir de la lucha del Garrahan y demás. Pero otro dato que había salido hace unas semanas y que había llamado la atención era cómo había aumentado la prevalencia de enfermedades de transmisión sexual, muchas de las cuales estaban casi eliminadas, no se veían, y que en los últimos 2 años tuvieron un salto muy pero muy importante. Ahora nos enteramos, o confirmamos con datos que trae Agustina, que eso está directamente correlacionado con un récord negativo en la entrega de instrumentos para prevenir justamente la transmisión de estas enfermedades. Sí, cuando en su momento hablamos de la vacunación y particularmente también del aumento de sífilis, les dije, ahora sí están comprando preservativos, pero ojo que en 2024 casi no hubo compras y tampoco hubo entregas, por ende. Entonces, la entrega de preservativos en 2024 alcanzó el nivel más bajo en 17 años. Y en 2025, después de este récord, no se hizo directamente ninguna compra.
Esa es la situación. Entonces, después, que no nos sorprendan los números, ¿no? Claro. Porque ellos dicen que están llevando adelante una estrategia de prevención y lo que se ve es que no están haciendo nada. De hecho, el lunes salió el boletín epidemiológico específico de enfermedades de transmisión sexual y este dato que tiene que ver con la distribución de preservativos, que ahora les voy a mostrar el de 2024, pero el de 2025 no lo tenemos. ¿Y por qué no lo tenemos? Porque no quieren decir que no entregaron ni 1000 preservativos por mes. Esa es la situación. ¿En todo el país? En todo el país. En todo el país. Si les parece, tenemos en la placa 1 la nota que hicimos el fin de semana. Porque Fundación Huésped decía, no estamos hablando de un grupo que no tenga conocimiento de lo que está pasando con los pacientes de VIH, es una organización que trabaja hace años por la prevención del VIH y de otras enfermedades de transmisión sexual, y denunció que se entregaron solo 832 preservativos en lo que va del año. Estamos hablando de un país de más de 45 millones de personas. Pero, si a mí me dijeras que ese es el número en un solo hospital, te diría que es bajo. Claro. ¿No? 800 preservativos en un hospital público en todo el año. En una guardia podés tener eso como para... En una semana, en un mes, no sé, en 3 meses. La verdad no tengo datos para saber cuál es el ritmo correcto, cuál es el que corresponde y demás. Eso se estudia. Pero definitivamente no es 1000 por año. No, no es 1000 por año, pero eso también es porque no se hicieron compras, Claro. como dice Fundación Huésped también. Lo que pasa es que esto ya era un derrotero que, como decíamos, arrancó en 2024 y después se dieron cuenta que la sífilis había aumentado un 20%. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, bueno, lo que no compramos en 2024, en 2025, ahora para el presupuesto 2026 quieren comprar casi 16 millones. Entonces, en las metas, sobre todo, que ellos establecen, dicen, no, bueno, lo que no hicimos hasta ahora lo quieren hacer todo junto. Lo que pasa es que las organizaciones dicen que no alcanza con eso, que tampoco llega a empardar lo que se estaba haciendo en 2023 y que se está llegando tarde a todo, básicamente. Y cuando un gobierno, decide no garantizar el acceso a un preservativo es porque no le interesa la salud sexual. No es prioritaria para ellos y la prevención también la están dejando librada al bolsillo de cada uno. Entonces, ahí tenemos en la placa 3 lo que decía el último fue el lunes, lo que decía... No, perdón, la placa 3 no, la placa 1, ese ahora lo repasamos. Ahí, fíjate lo que decíamos de los 17 años. Cuando ven al final, el más bajito de todos, que no llevo a ver ahora los números, 2024. pero ahí está, el de 2024, esa es la entrega de preservativos mensual, el promedio de entrega mensual, es el más bajo en 17 años. Y este dato, ni siquiera es que es de las organizaciones, es del propio Ministerio de Salud y lo publicó el año pasado. Ese dato es el que no está en el boletín que publicaron el lunes. Porque imagínate hasta dónde debe llegar, ¿no? El de 2025, claro. Si decimos que entregaron solamente 832 preservativos. Estos son los datos oficiales. Ahora, las organizaciones denuncian que destinó 0 pesos para la compra de preservativos este año por un tema de licitaciones, lo que sea, pero no hubo compras de preservativos este año. Y de ahí también la baja en la entrega, porque ¿qué hicieron? Se quedaron con los remanentes. Entonces lo que entregaron fueron los remanentes. Pero la recomposición en las metas no sería suficiente en este contexto, porque si vos no comprás en 2024 y no comprás en 2025, después es muy difícil que en 2026 vos puedas recuperar todo. Sí, claro. Además, el que se enfermó y puede tener secuelas, la salud pública justamente son procesos que se tienen que sostener a lo largo del tiempo. No es lo mismo gastar, para poner un ejemplo pavo, no es lo mismo gastar 10 millones por año que estar 10 años sin gastar nada y gastar 100 millones al final de una década. Los resultados son muy distintos. La prevención no es retroactiva. Claro, por supuesto. No, sobre todo porque el 98% de las infecciones por VIH se dan por relaciones sexuales sin métodos de prevención. Entonces, tienen que existir las entregas. Es muy básico lo que estamos diciendo, chicos, pero no está pasando. Fíjate, ahora sí, en el gráfico 2, el promedio mensual de la entrega, esto es un informe que hizo el instituto, ahí lo tenemos, el gráfico 2, que ahí les quería mostrar el 0, porque llama la atención sobre todo cuando ves un 0, ahí está. Claro.
Fíjense, en 2023 ahí estaban las metas, que es lo que dicen que van a entregar. En 2024, 2025, cero directamente. Y en 2025 dicen, bueno, sumemos todo lo que no dimos en 2023, 2024. Fíjate que inclusive da la cuenta. Y dicen, bueno, vamos con 18. No alcanza, las organizaciones están también llevando adelante campañas de difusión, porque lo que tampoco hay es campañas de prevención. Eso te iba a decir, no alcanza solo con repartir, además tenés que hacer campaña. Ayer Jonathan nos decía que el gobierno quiere hacer un programa en la televisión pública para explicar por qué la economía argentina va a cambiar para siempre. Yo no digo que le dediquen un programa en la televisión pública a la salud, cosa que podría hacerse, le están dedicando programas al tarot, al horóscopo, a cualquier pelotudez. Al cuidado de mascotas. Pero por lo menos campañas. Por lo menos campañas. Cuando se habla de pauta, la gente lo suele asociar con esos avisos que dicen, mirá, construimos, hicimos, mirá qué grande el político. Pero la enorme mayoría del dinero destinado a pauta oficial en un gobierno normal, no en este, estaba destinada a campañas del Ministerio de Salud, de PAMI, de ANSES, para que los jubilados sepan cómo y cuándo cobrar, para que los pibes sepan cómo y cuándo cuidarse de tal o cual enfermedad. Ese es el sentido de la pauta oficial, que es una herramienta del gobierno para informar a la población. Cuando abordamos estos temas, yo siempre tengo presente el relato coincidente, concordante de trabajadoras, trabajadores sexuales, que te dicen que es muy común para ellos acudir a los centros de salud para hacer un acopio elemental de métodos anticonceptivos, de preservativos, básicamente. ¿Y qué podés suponer para personas que son vulnerables económicamente y que tenían en ese mecanismo, cada vez que iban a un centro de salud, podían llevarse una cantidad de preservativos para llevar a cabo la tarea porque además que tenían? Están carísimos. Claro. ¿Y qué suponemos que va a pasar cuando esa persona, ese trabajador, esa trabajadora de sexual, va al hospital, va al sanatorio, va a la clínica, va a la salita y no encuentra los preservativos? Claro. Va a desarrollar su tarea sin protección. Sí, además decíamos, no hay campañas de prevención, pero no quiero ni hablar de la ESI, porque la ESI ya no existe, chicos, o sea, depende de cada provincia. Pero en el tape 4 decíamos, Fundación Huésped denunció que tampoco pusieron un peso en campañas de prevención y ellos hicieron la propia y también salieron un poco a preguntar en la calle qué estaban sintiendo, si había o no había campañas para ellos del gobierno. ¿Pensás que faltan campañas de prevención de VIH? Sí, totalmente. Faltan, sí. Ya no quedan más campañas de prevención. Ya nadie más habla de VIH. Fundación Huésped trajo la campaña que estabas esperando donde menos lo esperabas. ¿Y hay algo que te gustaría hacer por lo menos una vez en la vida? Viajar. Y varias cosas. ¿Un ejemplo? Y algunos destinos, Noruega, Japón, un par de lugares que quiero viajar. Quiero de viaje por todo el mundo. Llegar a primera en mi club. ¿Sos jugador de fútbol? ¿Sí? ¿De qué jugás? Juego de defensa. Hablando de defensa, ¿pensás que faltan campañas de prevención de VIH? Sí, la verdad que sí. Sí, obvio, sin duda faltan porque la gente, lamentablemente, hay mucho pensamiento, y yo también lo tuve cuando era pequeño, de que el preservativo no es algo importante y lo es completamente. Sí, muchísimo, porque hay personas que están el día a día sin saber qué es lo que pueden llegar a tener. ¿Puedes afirmar que siempre te cuidaste? ¿En qué sentido lo decís? ¿En tus relaciones sexuales? Sí. No. Al menos una vez en la vida, hacete el test de VIH. Dona a Fundación Huésped para que siga haciendo campañas como esta. También bajó el presupuesto para los test, o sea, no hay ningún dato concreto en el último informe, sí obviamente el estado de situación de la enfermedad, pero no de las acciones concretas que llevaron adelante. Y esto, ¿no? La salud sexual no es un lujo, no se puede ir a comprar un preservativo, te lo tiene que entregar el Estado. Sin duda. Gracias, Agus, por el informe. Bienvenida, Noé Barral. ¿Cómo están, chicos? Ya me metí antes de que me saluden. Pero está perfecto, está perfecto. ¿Puedo hacer alguna acotación al respecto? Todavía no, pero ya nos vamos a dar Yo te las caras. escuché el lunes, Alfredo, quejándote de una foto. Vamos a hablar de fotos. Yo lo voy al final del programa. No había jugado ni Racing y vos ya estabas enojado. Él estaba enojado porque Ni sabíamos la semifinal. el pueblo es de Boca. No me metas, no me usen, no me usen. Salude simplemente. No me usen que tengo hincha de Racing en el programa también. Por no me favor. usen. Así que quiero hacer una mención. Pero no, claro. me salieron ahí. 19 tienen miedo. horas, domingo No 19 tienen miedo, horas. ¿no? No tienen nos miedo. vamos a dar No las les caras. gusta, Hubiese preferido otro, ¿no? Jamás. Hubiese preferido. ¿Cómo vas a De preferir todos, a otro? Racing es el menos que quieran, ¿no? Por favor. No, hubiese preferido hasta River, porque pensaba A que. River me hubiera encantado. Pero a River Racing me le hubiera tienen encantado. miedo. Digamos, los otros te hubiesen El miedo es otra cosa, miedo muy mucho. No le gusta. Al que está nervioso sos vos, me parece. Respeto, por supuesto. Sí, Yo un sé que poco es así. grande. Ya se sabe. Yo entiendo Hay un igual, torneo para Di María.
Hay un club de fútbol para el hermano de Messi. Sí. Va a haber un torneo para Paredes. Dios te No, oiga, está todo Alfredo dado para que Zayat, gane Dios Racing te este oiga. partido. Está todo dado. Está todo dado para que salga campeón Racing. Está todo Me dado. hiciste acordar en el Mundial, el de Qatar, que había un meme que era uno diciendo el Mundial está arreglado para que lo gane Argentina y al lado un argentino diciendo ay por favor, que así sea. Sí, ojalá sea así, Alfredo. Ojalá te lo estoy pidiendo, por favor. Hablando de cuestiones arregladas, sí. ayer el gobierno logró arreglar algunas puntas sueltas que tenía Sí. en el Congreso y llegó a la sesión de hoy más tranquilo de lo que parecía. Efectivamente, ya están jurando los nuevos diputados en la Cámara Baja y tenía claramente el gobierno este objetivo, ¿no? De llegar al día de hoy con la primera minoría y efectivamente lo consiguió gracias a algunos peronistas que se bajaron del bloque de Unión por la Patria, restándole obviamente diputados y gracias a algunos aliados, podemos decir, que se terminan incorporando a la Libertad Avanza, abultando el número del oficialismo. Hoy están 96 a 94, 96 libertarios, 94 peronistas. ¿Y por qué estaba buscando tan desesperadamente esto antes del día de hoy el gobierno? Bueno, porque después de que hoy juren los nuevos diputados, entre paréntesis, parece que Lorena Villaverde se queda como diputada, ¿no? No va a asumir como senadora, pero después de que hoy juren, lo que va a pasar, el acto siguiente es que la propia Cámara va a tener que definir integración de comisiones y autoridades de la Cámara. Bueno, siendo la primera minoría, por ejemplo, ya la Libertad Avanza se va a quedar, además de con la presidencia de la Cámara, que va a seguir en cabeza de Martín Menem, con la vicepresidencia primera. ¿Eso qué le garantiza? Y bueno, que cuando no está Menem lo reemplaza uno propio. Recordarán todos aquella sesión en la que la oposición estaba intentando abrir y sentaba a abrir la sesión y rápidamente fue Cecilia Moró, que hasta el día de hoy es vicepresidenta primera por el peronismo, fue Cecilia Moró, se sentó, abrió la sesión y listo. Bueno, con este nuevo reparto de autoridades va a empezar a hacer eso un poquitito más difícil para la oposición, que tiene todo difícil. Sí. Eso básicamente esto. Y lo mismo en la conformación de las comisiones. Ver proporcionalmente más diputados de la Libertad Avanza que de cualquier otro bloque. Hoy eso pasa con el peronismo. Hay más peronistas que de cualquier otro bloque. Ahí hay una cuestión que te pregunto, porque más allá del reparto por número, hay una serie de cuestiones que por usos y costumbres se designan o bien automáticamente al oficialismo, caso comisión, sí, o bien a las comisiones de control sobre todo. El gobierno con estos números va a darle las comisiones que por usos y costumbres se le solía dar a la oposición al peronismo o va a tratar de ser a cara de perro, tener cerrado el Congreso? Yo creo que todo eso va a ser cada vez más difícil porque ya era difícil. Pensá que la Auditoría General de la Nación, la AGN, no tiene auditores designados por el Congreso de la Nación por el bloqueo del gobierno, en este caso, que manda a Villarroel y a Martín Menem a no firmar esas designaciones. Bueno, me parece que todo eso va a ser más difícil. De todas maneras, yo no veo un Congreso cerrado. Yo veo un Congreso que va a tener mucha actividad, justamente por esto que te digo, porque el gobierno gana, sobre todo dominio en la Cámara de Diputados. A ver, estamos hablando de 96 diputados, necesita 127 para el quórum y la mitad más uno, que claramente los va a conseguir muy fácil con el PRO, al que hay que contarlo obviamente y directamente adentro, con eso está cerca de los 110, pero también con diputados que van a estar afuera del bloque de la Libertad Avanza, pero a los que claramente va a poder ir a buscar, qué sé yo, los ex libertarios de Coherencia, este bloque de Marcela Pagano, qué sé yo, ahora están... Por favor, volveme a dar bola, ¿no? Por favor, volveme a dar bola. Los del MID, de Sago, también van a estar claramente ahí disponibles para acercarse al gobierno. Ni que hablar los que responden a los gobernadores. Bueno, ayer lo que termina sucediendo es que lo que parte al bloque de Unión por la Patria es la decisión del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, de retirar a sus 3 diputados, 2 diputados actuales, 1 electo. Si los quieren conocer, tenemos... no tenemos la foto, bueno, no importa. Lindo uno como electorado, ¿no? Votás a un tipo para que te represente en la Cámara de Diputados y terminas jugando para... En realidad es un dirigente que durante 2 años jugó a hacer equilibrio, pero que le dio votos a Milei en las votaciones más importantes, ley de bases y demás, que meses antes de la elección fue aceptado nuevamente como parte de la oposición en el marco
de un negociaciones, de acuerdos y demás, y que finalmente después vuelve a hacer lo que ya había hecho los 2 años anteriores. O sea, Nadie que- puede sorprenderse y Es cierto. decir, uy, Jalil, qué sorpresa, la verdad no nos la Pero esperábamos. el que votó, entonces terminó votando para que den 3 diputados violetas. Básicamente. Vos sabés que ayer lo Es discutíamos. una traición, digo, al electorado lo que hizo. Pero bueno. Sí, y es una falla del sistema, perdón, yo retomo lo que dice Nico y me parece que hay que tomarlo en cuenta, porque el diseño de las listas tiene que contemplar eso. Es decir, la teórica disciplina partidaria de la que tanto se habla, ¿dónde está? Mira, es una discusión que el peronismo se dio en este armado, en este cierre de listas, porque vos tenés 2 ejemplos muy claros. Salta. Cristina dice, no vamos a ir con Sáenz, porque los diputados de Sáenz después le van a votar toda Milei. Vamos solos. Perdés, no metes ningún diputado. Entonces todos le dicen, ¿ves que no te sirve dividir el peronismo? No metes ninguno. Bueno, adopta un enfoque distinto. Catamarca, Tucumán, ok, vamos todos juntos. Jaldo incluso hace campaña diciendo que venga el león, le vamos a cortar la melena Sí. en Tucumán. Claro. Cierto. Ganás, Sí. pero esos diputados ahora los tenés afuera. No, es que Bueno, todo eso- está pero basado en eso- el resultado de la elección. No, pero Si eso la no es solo el elección era peronismo. favorable al peronismo, obviamente todos esos diputados que Otro ahora hubiera sido el Cantar, los asumimos decís. como violetas, No me sé. parece que lo hubieran pensado por lo menos 2 veces. Lo que está claro es que no hay un único criterio. Digo, es una discusión entre dos criterios que son válidos en abstracto. Después hay que ver cuál es más útil o no. Uno es decir, seamos muy estrictos en quién forma parte del club, aunque seamos menos. Y otro que dice, seamos más flexibles y más amplios para acumular. No se hizo ninguna de las dos Las cosas. dos fracasaron en se esta probaron las elección. dos y al final terminás perdiendo Sí, por los 2 lados. Pero hay una diferencia, perdón que me meta con esto. Eso no parece sometido a debate dentro del peronismo. No, una decisión debatida. No, bueno, pero yo no lo escucho abiertamente. Cuando fue lo del desdoblamiento, se supone que, es decir, lo dejaron pasar cuando salió bien la elección en la provincia No, de Buenos es un Aires. redebate, Y ¿eh? después fue una masacre a Kicillof por el desdoblamiento pública. Pero la están Pero matando esto a yo no lo veo Cristina. público. Lo dijo Gustavo Sáenz abiertamente a los gritos, que no vengan más a intervenir acá el peronismo, porque fíjate, interviene el peronismo y después pierden las elecciones. Todos los gobernadores donde hubo este tipo de intervención para dividir al peronismo y que los puros, los más kirchneristas, los leales, como dijo ayer Mayra Mendoza en la Jura. Bueno, Facundo Tinanelli, ayer el Facundo número 2 de Tinanelli. Máximo, ayer juró y dijo, y por los que, contra los que nos traicionan. Con los que no traicionan. Claro, con los que no Incluso traicionan. Más difícil de explicar la táctica anterior, que siempre se hace a ciegas, no sabes si te va a ir bien o mal, es la carta de Cristina del día después de las elecciones, donde levanta a Jalil y a Jaldo para de alguna manera criticar, para criticar a Axel Kicillof. Sí, pero entiendo que también vos te tenés que dar como dirigente político, dirigente política, una estrategia de atraerlos, de no seguro. repelerlos, ¿no? Seguro. ¿Qué es lo que intentaron ayer en el blog? Que bueno, finalmente no terminó No es un saliendo. debate solo del peronismo, estuvo en la Libertad Avanza, también Sí. estuvo en el gobierno. Che, nos ampliamos, nos vamos con el PRO, hacemos un acuerdo acá con los radicales, rompemos. Bueno, ahí Karina, que es la jefa, digamos, para contrastarla con Cristina, eligió más los puros. Obviamente en provincia de Buenos Aires armó un mix, en Ciudad un poco también, pero fue más por el lado de puros. De hecho, la bajada de línea del gobierno, corres 1 centímetro y te cortamos la cabeza. Y lo que te da básicamente. la razón finalmente es la victoria. Porque, Tal cual. El equipo que gana ya está, es Exactamente, indiscutible. Porque si le hubiera ido mal a la Libertad Avanza, estaríamos todos diciendo la estrategia de Karina, un desastre, Tal que los cual. puros, no amplió. Y Que qué de sé hecho yo. en la provincia pasó cuando pierde septiembre con Kicillof, Exacto. una de las grandes derrotadas había sido Pareja y Karina Milei. Ayer, ahora Exactamente. cuando termines la columna, hay un par de datitos con respecto a Pareja, Romo, bueno, Ahí es interna, en un rato la charlamos. ahora en un rato vamos a Solo charlar para también qué tiene que agregar ver. esto, me parece que el gobierno tiene camino allanado en el Congreso de la Nación para avanzar como se propone este verano avanzar con el presupuesto, la reforma laboral, la reforma tributaria, la reforma penal, como los grandes títulos de las reformas que busca Javier Milei. Bueno, veremos de qué manera se puede reconstruir, si de alguna, el peronismo en medio de esta crisis, que a mí me hace acordar mucho a lo que fue la crisis del peronismo en el verano de 2016. Gana Macri, el peronismo en diputados, un desbande total, todos puteándose entre ellos, terminan todos separados, le dejan camino allanado a Macri para que apruebe cantidad de reformas. Bueno, en este caso veremos si hay algún tipo de reconstrucción. La diferencia es que en ese momento había 4 años hasta la siguiente elección presidencial y este año solo 2. Eso ¿No es cierto, eso es cierto. Sí.
Hay algunas diferencias que no sé para qué lado no sé qué nos permiten decir del futuro. Dejemos al futuro, para que bastante quilombo tenemos con el presente. Tenés razón, ya ¿sabes? no va a alcanzar. Tenés razón. Es inevitable. Tenés razón. Mariano Martín, la CGT se estuvo moviendo, está inquieta. Yo no sé si está enojada, pero por lo menos alguna hormiguita en el culo está sintiendo. Bueno, ¿querés que linkeamos exactamente lo que acaba de dejar como tema Noé con los movimientos de la CGT? Bueno, porque podemos anticipar en exclusiva, y es una nota que estamos publicando hace instantes en el Destape Web, hay una reunión al mediodía de la CGT con gobernadores. Básicamente, ¿con qué gobernadores? El núcleo de Provincias Unidas. Opa. Es un listado que está todavía en veremos, pero que tiene como convocado central a Martín Yarlora, el gobernador de la provincia de Córdoba, y como posibles asistentes, esto, insisto, lo acabo de hablar con dirigentes encumbrados de la CGT, y me decían, estamos esperando que también estén Puyaro, Maximiliano Puyaro de Santa Fe, e Ignacio Torres de Chubut. Esta es una reunión llamada con el sector de Provincias Unidas. Así te lo presentan los miembros del nuevo triunvirato, quienes van a estar presentes, que son, por supuesto, Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, junto con otros dirigentes. Más allá de los invitados, lo que está muy claro es el propósito. Es la idea de la CGT de construir masa crítica para tratar de obstaculizar lo más posible, si no frenar, en la hipótesis de Máxima, la reforma laboral que está, en teoría, a punto de presentar el gobierno. Y digo en teoría porque, de nuevo, dentro de la CGT nadie vio todavía el proyecto. Nadie puede asegurar que tenga en sus manos un borrador o un proyecto oficial. Pero Gerardo Martínez, que participa del Consejo de Mayo, ¿no la vio tampoco? No. No, lo que vio fue, o lo que punteo. A lo que asistió fue a un punteo. Lo que te dicen los dirigentes sindicales que tienen acceso a ese punteo, vos le preguntás, bueno, pero ¿cuál es la reforma laboral que finalmente va a presentar el gobierno? Y la respuesta es la peor. Es decir, es muy sencillo la caracterización, porque es, bueno, imagínate el peor escenario de pérdida de derechos colectivos e individuales de los trabajadores. Eso es lo que va a estar plasmado porque es la letra de Federico Sturzenegger. Ahora, uno les podría mandar el meme del sapito con el cartel que dice "se dieron cuenta", porque la verdad es que si tardaste 2 años en darte cuenta que todo lo que hace el gobierno en materia laboral es para que pierdan derechos los trabajadores. Yo ayer comentaba en el editorial, así como decimos la reforma laboral ya está hecha, lo mismo también está pasando con la reforma penal. Digo, están presentando reformas que en todo caso plasman en la ley lo que de facto ya vienen haciendo 2 años y proyectan hacia adelante para avanzar la trinchera todavía unos metros más. Que no sirven para resolver lo que ellos dicen que quieren resolver, lo que ellos dicen, pero lo que voy es, bienvenido sea que la CGT se haya dado cuenta de esto, pero hay ahí una cosa de, ¿nos cagaron hasta ahora? No, no hay una autocrítica. No, yo descarto por completo que sea un acto de ingenuidad. Lo que sí podemos discutir es la estrategia que se planteó frente a una certeza. La certeza de que el gobierno iba a hacer todo lo posible por reducir el poder de los sindicatos, por neutralizar los derechos de los trabajadores colectivos e individuales, por atomizar lo más posible la negociación colectiva, por fraccionar vacaciones, por ponerle tope a las indemnizaciones. Es decir, eso anidaba en el conocimiento de todo el sindicalismo. ¿Qué pasa? Hasta hace 2 meses eso era una posibilidad intrínsecamente atada al resultado electoral. En la medida en que el resultado electoral era abierto, los dirigentes sindicales decían, ¿qué sentido tiene? Yo insisto, no maten al mensajero, yo estoy contándoles cuál es, y me parece atendible esa estrategia. ¿Pero por qué lo estás diciendo? Para explicar de qué se trata. Discutámoslo. El razonamiento era, ¿cuál es el sentido de tirar ahora toda la carne al asador si todavía no sabemos el resultado electoral? Y si tal como marcan las encuestas y los consultores, el resultado electoral es desfavorable al gobierno, todo lo que haya circulado de reforma laboral va a ser letra muerta. Claro. Bueno, le salió al revés. Es decir, en todo caso podremos decir, no tenías un plan B.
no tenías establecido qué iba a pasar si se daba el martes 13 de que la elección salía al revés. Bueno, Eso tuviste la elección de septiembre también, que fíjate el escenario, en tu apertura hasta todos los medios oficialistas estaban matando al gobierno. daban por hecho, por eso digo. Entonces el escenario, no se puede hacer análisis, digamos, después, el ex post, qué es lo que estaba pasando, porque los escenarios eran diferentes. Bueno, ahí está la defensa de los gordos a cargo de mi amigo Alfredo Sella. No, para mí es el análisis generalizado, no solamente Sí, sobre a ver. el mundo sindical. Lo que digo... Le pasa también a las fuerzas políticas, a las fuerzas sociales. Alfred, hay algo incontestable que es, desde hace 2 años, la dirigencia sindical está trabajando sobre la emergencia y sobre la derrota. Es decir, parte de la base de un gobierno que ellos no promocionaban, no hubieran elegido, no hubieran querido, en teoría estaban todos contestes, o en su inmensa mayoría con la idea de un Massa presidente o con la hipótesis de un Massa presidente. A partir de ahí se está trabajando sobre derrotas. Es decir, se trabaja sobre hipótesis donde se trata de hacer la mayor fuerza posible para perder lo menos posible. No, y se enfrenta, discúlpame, Sí. con una situación que es muy compleja, que no hay una respuesta única, que sectores, no sé si importantes, pero hay una porción de los sectores de su base, y no digo base electoral, sino su base sindical, gremial, de trabajadores, y que vota Milei. Entonces es como que yo creo que por ahí ni tienen la capacidad de por ahí pensar, no todos, algunos sí, de cómo intervenir sobre esa realidad. Bueno, es muy compleja esa realidad. Te voy a dar una pista porque me vas a hacer spoilear parte de la nota que voy a preparar para esta noche. No voy a contar de qué se trata, pero anoche tuvieron una reunión con un consultor. Anoche hablaron con un consultor en la CGT que tiene un estudio que por supuesto marca esta prioridad de un sector importante de los trabajadores que ha votado a Milei, pero que a la hora de preguntar específicamente sobre derechos, conquistas, prerrogativas que tienen los trabajadores, la posibilidad del fraccionamiento de las vacaciones, la posibilidad de que te pongan un tope de 10 años a las indemnizaciones, la posibilidad de que te armen un banco de horas para que vos tengas que trabajar más un día a cambio del teórico beneficio de trabajar menos otro o no trabajar otro día. Cuando se hace un estudio pormenorizado de esos derechos, con lo que cuenta hoy como insumo la CGT es que la mayoría de los encuestados trabajadores que hoy están en relación de dependencia dicen: yo no quiero perder esos derechos. De ahí, de ese elemento, es de donde hoy se está tomando la CGT para trazar una estrategia. ¿Cuál es esa estrategia? La construcción de masa crítica para confrontar, en el mejor de los casos, bloquear en el Congreso la reforma laboral, en el peor de los casos, mostrar que existe esa masa crítica para obligar al gobierno a negociar y a temperar los efectos o el articulado de una reforma laboral que ya saben que va a ser terrible. Ahora, tomando un poco esta idea de qué hacer si tus propios representados no... y ahí me una parece, parte, vamos a decirlo. Una parte, no, por supuesto. Pero también me parece que... Perdón, lo hay que sintetizo, ser es el trabajador que votó a Milei porque no se banca a los cucas y le preguntan: che, ¿vos querés fraccionar tus vacaciones? No, yo no quiero. ¿Vos querés dejar de... ¿Querés trabajar por tu cuenta o querés trabajar en relación? Yo quiero trabajar en relación de dependencia. El tema es que los sindicatos también tienen un rol en unir el interés individual del trabajador que siente que tiene derechos en amenaza con la lógica política. Es decir, en el momento en que los sindicatos eran más fuertes y que la mayoría de los trabajadores de los sindicatos además iban y votaban en línea con lo que se decidía en la cúpula del sindicato, no era porque los trabajadores estaban más despiertos que ahora o tenían una comprensión distinta del mundo, sino porque había un trabajo muy fuerte de los sindicatos en transformar esa energía gremial sindical en energía política. Es decir, había comisiones internas que iban y hablaban con los trabajadores de política todo el tiempo, se organizaban actividades, había instancias sociales donde todos los trabajadores compartían un rato, sus hijos compartían un rato. Había un convencimiento social respecto de las ventajas de estar dentro de un mercado laboral más protegido que no están hoy. Es decir, ¿hace cuántos años que se están perdiendo esas prerrogativas, esos derechos, y que muchos son letra muerta? Muchos son postulados que no tienen asidero en la realidad cotidiana de cada trabajor. Mi punto es que ese vacío, en parte,
obviamente es responsabilidad de un sistema económico que ya nos aliena, nos aísla, individualismo, lo sabemos, pero también en parte es porque los sindicatos dejaron de cumplir ese rol de organización de la sociedad civil y se anquilosaron en estructuras que en muchos casos dan servicios valiosos a los trabajadores, negociar una paritaria, una obra social o lo que sea, pero perdieron esa capilaridad que tenían para establecer un vínculo directo con cada uno de sus representados y establecer un diálogo político. Siempre recuerdo la frase de Lucio Garzón Maceda, un connotado laboralista, que habla de sindicatos de pan y manteca. El sindicato que te resuelve la chiquita, la cotidiana, la negociación del día a día, que no es poco, la cuestión del despido, la cuestión de las suspensiones y la cuestión del salario. Quiero, Pero que no alcanza. Quiero en este contexto preguntarle a Mariano, ¿cuánto de el hecho de tener que gestionar obras sociales y que esas obras sociales necesiten un montón de guita, cuánto condiciona a que la CGT hoy no esté tomando el protagonismo que todos le reclamamos claramente? 100%. 100%. Es decir, a ver, el factor de obras sociales en virtual estado de quebranto, te lo planteo al revés. El hecho de que el sistema de obras sociales está íntegramente en una situación de virtual quebranto condiciona absolutamente la capacidad de negociación y que además es, no sé si deliberado, pero sí es un estado resuelto, infligido por el propio gobierno nacional. Desde la política económica, cuando reduce salarios, cuando deja aumenta hacer con los prepagas, despidos, cuando abre las importaciones y destruye procesos productivos y demás, y cuando pisa las paritarias, todo ese proceso, si no es específicamente para romper el esquema de obras sociales, porque probablemente tenga más que ver con una ideología de apertura indiscriminada de importaciones, etcétera, etcétera. Pero el efecto secundario de quebranto de las obras sociales va en ayuda de la desarticulación Ahora, del poderío de los sindicatos. Vos fíjate lo difícil de esta discusión, porque para también comprender lo que pasa con la toma de decisiones en la CGT, ¿qué preferís? ¿Que la CGT haga un paro nacional o que las obras sociales sigan vivas? Claro. Lo pongo lo simplifico al extremo. Es una decisión difícil. No, es que es una decisión difícil y la respuesta es, tenemos, de nuevo, se parte del escenario de la derrota. Claro. Se parte del escenario de que seguramente muchas obras sociales van a quebrar definitivamente, van a ser absorbidas por otras. Se parte de que el gobierno en algún momento quizá quiera concentrar todo eso y entregarle el negocio al privado. Se parte del escenario donde el gobierno quiere romper con la ultraactividad, con la irrenunciabilidad de los derechos, con un montón de estamentos e instituciones que hasta tienen jerarquía constitucional. Se parte de ese escenario y la respuesta de los dirigentes sindicales es: con lo que tenemos vamos a hacer lo posible para aminorar esos efectos. Te voy a agregar algo. Con lo que tenemos, que es muy poquito, sí, claro, vamos a hacer lo posible. Hay vibras muy fuertes al albertismo, ¿no? A esa cosa de, no da la relación de fuerzas. Pero perdiste, también es cierto eso. ¿Qué haces con eso? A ver, cuando... En el caso del albertismo, Alberto era presidente. Me parece que ahí había... Eso era grave. Pero la pregunta en todo caso es, perdón, la pregunta en todo caso es, cuando gana el peronismo, ¿vos ves a la semana siguiente a la UIA o la AEA diciendo, che, perdimos, la verdad que vamos a dar un aumento de sueldo? No, la verdad que no. Está bien, pero estás hablando... Te voy a decir las 3 respuestas que se me ocurren ya en este momento, te lo simplifico muy fácil. 3 respuestas. Sí. La respuesta hoy de Gerardo Martínez, eje de la CGT, alguien que puso a uno de los nuevos triunviros, a Cristian Jerónimo, alguien que negocia en el Consejo de Mayo, alguien que está en las conversaciones, alguien que se juntó 1 hora y media la semana pasada con Santiago Caputo. La respuesta... Se quiere mucho con Santiago Caputo. No lo estoy diciendo con palabras textuales, pero estoy interpretando con mucha información cuáles son las respuestas de cada uno. Sí. La respuesta de Gerardo Martínez es: vamos nosotros con una reforma laboral a negociar mano a mano con el gobierno. Sí. Respuesta número 2. Héctor Daer, con Jorge Sola como su referente ahora en la CGT, el sector de los gordos. Distinta la respuesta, es sutilmente distinta. La respuesta de Héctor Daer es: vamos a construir
masa crítica, vamos a reunirnos con gobernadores, vamos a reunirnos con bloques parlamentarios que en algunas leyes o en algunas normas o en algún articulado de la reforma laboral puedan acompañarnos y en otros no quizás, pero en algunas sí. Algunos que de la coalición cívica necesiten bancarnos por esto. Algunos de el radicalismo de Martín Lustó que nos puedan soportar con esto. Algunos de Pichetto que quieran bancar esta parada. Algunos gobernadores que quieran sostener esto. Y con eso ir al gobierno y decir, che, tenemos este respaldo, podemos construir estas mayorías circunstanciales, paremos un poco la mano. Segunda respuesta, ¿sí? Tenemos por ahora dos. Tercera respuesta, estoy caricaturizando y siendo muy esquemático. Tercera respuesta, Daniel Jofra, aceiteros, vamos a la huelga. Huelga general, por tiempo indeterminado. Puede ser asimilable a una respuesta que te daría hoy, asumo yo, la Asociación de Trabajadores del Estado. Que está preparando medidas de fuerza. Me acerco a la postura Daer. Me parece la más inteligente en este contexto. La postura Daer, que es la postura Sergio Massa en la línea política. Bueno, quedé masista, chicos. ¿Con quién anteanoche se reunió el triunvirato de la CGT con este propósito? Buscar la forma de acumulación política en un contexto de derrota garantizada de antemano, pero con la idea de que se puede todavía detener. ¿Qué factor de la historia reciente, no te digo que entusiasma, pero genera una luz de esperanza dentro del sindicalismo? Que también Mauricio Macri se había impuesto en las elecciones de medio término, que también tenía una reforma laboral profundamente regresiva bajo el brazo, y no la pudo hacer prosperar. En aquel momento el factor fue la protesta, la conflictividad permanente de muchos sectores. O sea que van a salir a protestar. Y la acción de la CGT que le decía no vas a poder, y que convenció en su momento y trabajó con Miguel Ángel Pichetto en el Senado. Con muchos gobernadores peronistas. Con muchos gobernadores peronistas. Entonces, el factor de y con mucha gente en la calle. El factor de pausar. Con mucha gente en la calle. Acá hay un factor tiempo también que tiene mucho que ver. ¿Qué dicen en la CGT? Hablé hace un ratito, por eso lo tengo fresco, no porque sea muy bueno en lo que hago. Sos un capo. Dicen, gracias. Dicen en la CGT, la prioridad del gobierno en lo inmediato en estos próximos días pasa por una agenda que no tiene que ver estrictamente con reforma laboral. Ahora no la tengo a mano, pero incluía el tema de periglaciares, incluía el tema de perdón fiscal. Sí. Es decir, que no va a ser inmediata la discusión por la reforma laboral. Y eso, creen en CGT, le puede dar tiempo a que el solo efecto del desgaste del gobierno en otros temas, el transcurso del tiempo y el deterioro de las condiciones sociales y del plan económico que, como bien contó Alfredo del principio del programa, se desvanece en el aire todos los días, creen en CGT que eso le va a restar al gobierno algunos elementos, algunos resortes, para que al momento de ir a discutir la reforma laboral vaya un poco más desarmado el gobierno y elija o bien recostarse sobre el sector más negociador y dinámico en ese aspecto de la CGT, o bien decir, bueno, de esta reforma que es la que quiere Sturzenegger, que quiere que todos tengamos un grillete y suframos el látigo como ¿Estás caricaturizando? No, en este caso no. Que eso baje un poco de intensidad. ¿Es la reforma que quiere Sturzenegger o es la reforma que quiere Peter Lamelas? Es una buena pregunta. Es buena pregunta. En el gobierno, dos cosas. La respuesta. En el gobierno, yo lo contaba un poco ayer, lo amplié hoy también. En el gobierno, la idea es ir hacia el Senado, que ingrese la reforma laboral por el Senado y tenerla aprobada, por lo menos la media sanción en diciembre. ¿Qué diciembre? Ahora, ya. Ya. Esa es la idea del gobierno. Entre el trasladar el debate definitivo de la ley y que sea ley en febrero del año que viene en diputados. ¿No pudieron hacer senadora a Villaverde? Y van a poder aprobar la reforma laboral en menos de un mes, o sea, en 2 semanas, porque diciembre ya el 20 de diciembre. Por eso está bien la idea de la CGT de juntarse con gobernadores, porque también va a ser clave y el voto de los gobernadores en el Senado si el gobierno quiere sacarla ya mismo por el Senado. Pero tiene presupuesto antes también, ese es sí, otro que estaban pero el presupuesto parece que es un trámite. Sí, pero igualmente parecería ser un trámite el presupuesto. Por eso se puede agilizar el tema de la reforma laboral. Este es el plan del gobierno, después hay que ver si llega. Esto se da en medio de la publicación del índice RAPI, que se dio a conocer ayer,
ayer, donde creció casi un 40% la cantidad de repartidores. Fue muy poco claro igual, ¿no? Porque repartieron primero una gacetilla que decía una cosa, después la desmintieron, dijeron otra. Lo interesante es que cada vez ganan menos, cada vez hay más laburantes que tienen que pedalear. Digo, todo esta discusión de la reforma laboral se da en medio también de este debate. Hay una nota de Rodrigo Núñez en el Destape de ayer que explica un poco también qué hay detrás de este índice Rappi para que vayan a ver a la web. La realidad es que no podemos ser todos Rappi, ¿no? Alguien se tiene que quedar en casa y pedir la pizza, si no, no hay laburo pero para te voy a decir Rappi. una cosa. Cunde en muchos sectores de la sociedad esta idea de bueno, ya está, listo, hasta acá llegamos con los derechos laborales, córtenla con las negociaciones, córtenla con el sindicalismo, y cada vez más sectores salen del closet retórico, si se quiere, y se animan a enunciar cosas que hasta ahora sonaban vergonzantes o parecían disparatadas. Si les parece, podemos escuchar. Nosotros hace muy poquito esta semana entrevistamos en Palo y Zanahoria a Ignacio Noel, un dirigente industrial pero muy importante, el principal accionista de Sociedad Comercial del Plata. Compró hace 8 años la marca Morixe, que creo que muchos la conocemos. Yo como vecino de Caballito, la tengo muy presente hasta en mi memoria olfativa, lo que era Morixe y los hilos ahí en el barrio de Caballito. Pero me parece muy ilustrativo, no tanto porque lo diga una persona, sino por el hecho de que un directivo empresario con la visibilidad que tiene el titular de Sociedad Comercial del Plata, de la marca Morixe, que tiene intereses en empresas de otros rubros como Cerro Negro, tenga la tranquilidad de espíritu para hacer una declaración como la que nos hizo esta semana en Palo y Zanahoria. Escúchenla, por favor. Hasta que asumió el nuevo presidente, los sindicatos han hecho lo que se les dio la gana. Esa es mi visión. Es una opinión, es discutible, lo que vos quieras. Pero yo personalmente creo que los grandes responsables de que no haya trabajo en la Argentina son los sindicatos, en gran medida. Obviamente, la situación económica también ha contribuido, pero la realidad es que la Argentina no ha generado trabajo. Y eso es muy simple, es cuestión de ver cuántos afiliados cuántos afiliados tienen los sindicatos, y en la Argentina prácticamente los sindicatos privados han perdido personal. ¿Y por qué han perdido personal? Y bueno, por cómo... Bueno, lo podemos frenar ahí, pero digo, no la situación económica, no la economía bimonetaria, no la falta de dólares, no. Los sindicatos son los mayores responsables, y no lo dice de nuevo un empresario del rubro financiero, del rubro tecnológico, que sabemos que tipos como Marco Galperín tienen tirria contra el sindicalismo, ¿no? Lo dice un industrial. Lo dice alguien además que ya vivió la mayor parte de su vida, ojalá que viva muchos años más, ¿no? Pero es una persona grande, no es un pibe joven, a la que le fue bien, evidentemente. Nadie puede decir que este empresario le fue mal. Gracias a este sistema, con o sin sindicatos, digo, ¿no? Con sindicatos. Con sindicatos, claro. Pero hay gente que tiene muchas más razones para quejarse que el señor Noel de todo esto, y seguramente su mirada sobre cómo se reparten las culpas sea distinta. Noel, trajiste una perlita sobre nuestro amigo Fernando Cerimedo. Tengo una perlita porque ustedes saben que yo lo sigo a Cerimedo por el mundo, ya lo detectamos. Mariano también lo sigue, y cuando se deja alcanzar le hace notas. Lo detectamos en Brasil, en Chile, en Bolivia, en México. Bueno, resulta que hubo elecciones en Honduras este fin de semana. Donald Trump, con una injerencia muy grande, pidiéndole a los hondureños que voten al candidato Asfura. De hecho, diciendo que va a indultar a un expresidente hondureño que está preso en Estados Unidos por narcotráfico. Bueno, resulta que el conteo de votos se demoró muchísimo. Recién ahora parece que va a ganar otro, no el de Trump. Va a ganar Nasrallah del Partido Liberal, que está adelante en el escrutinio por un punto. Algo parecido a lo que pasó en Bolivia. Otro candidato derechista, pero no el favorito de el de Trump. Pero aparece nuestro amigo Fernando Cerimedo en todo este episodio. Vamos a ver un videíto, yo se los cuento, es simplemente para tener la imagen y un poco de su voz, porque aparece en el búnker, ahí está en el búnker de Asfura, del candidato de Trump, ahí en Honduras, diciendo que bueno, que se está demorando mucho el conteo oficial de los votos y que ellos tienen un sistema muy aceitado de bocas de urna que le permite decir que Asfura va a ser nuevo presidente. Escuchémosle un poquito. El viejo truco. El viejo truco.
Esto ¿Cómo están? Buenos días a todos. Mi nombre es Fernando Cerimedo. Les voy a explicar un poquito lo que estaba contando Tito sobre el sistema del CNE y el TREP que tenía el Partido Nacional. Como se estaba previendo de que esto iba a pasar la noche de ayer, de que iba a haber demoras, de que las actas podían estar de alguna manera reguladas para que determinados sectores entren y otros no, el Partido Nacional montó una estructura inmensa para tener un TREP propio con el 100% de las actas. Bueno, ahí está, avanza él en decir que son los ganadores. Finalmente, los resultados oficiales no están confirmando eso. Fernando Cerimedo. Sí, parecido a lo de Venezuela, pero también tengamos en cuenta que Fernando Cerimedo quedó involucrado en el intento de golpe contra Lula. Eso iba a decir. O sea, el involucramiento que le adjudican a Cerimedo en el intento de golpe contra Lula era exactamente eso. Sí. Salir a decir la noche de la elección, tenemos resultados propios que demuestran que los números oficiales no se corresponden con la realidad. Exactamente. En el caso de Venezuela, el gobierno venezolano nunca mostró las actas. En el caso de Honduras, en el caso de Brasil, están documentados el triunfo de otros candidatos que no son los que apoyaba a Cerimedo, que lo volvemos a ver como un engranaje ahí, una piecita de la maquinaria de la ultraderecha global ahí respaldando a los candidatos de Trump. Sin ninguna duda. Ustedes me provocaron. No, otra vez. ¿Te provocó? O sea, nadie te provocó. Pero estamos hablando de Cerimedo. Una palabra y Nadie- salta. Le hacen, por favor, puedo pedir un primer me provocaron, plano a me los ojos provocaron. inyectados de sangre. ¿Por qué de le Alfredo tienen Zayat? miedo? ¿Por qué hubiese preferido otro partido, otro equipo Se fue a en la buscar un bombanera? archivo de 1860. Fuimos a buscar archivo. Rarísimo esto. La producción fue a buscar ¿Tan archivo. atrás tuviste que ir? Están Sarmiento de Janet y Derqui en la tribuna. ¿Pero por qué? ¿Saben cómo salió? Peinados, Pero ¿saben cómo salió Una este época de partido? buenos peinados. ¿Se acuerdan cómo salió este partido? 6-0, ¿no? Vivo. Mira, Bien, Johnny. Sí, porque después nosotros le ganamos 6-1 en la bombonera. Me acuerdo de esta época, yo era muy chiquito. Yo de lo que me hubo acuerdo- otro set. Sí, 6-4 en la bombonera. Ese ahí ¿Te acordás? terminó la Me gusta Madrid este del Sí, yo soy pero- muy fanático del fútbol, pero me gusta yo la de lo que me set. 24 acuerdo fue el tercer nosotros set. le sacamos de la Libertadores hace un par de años. es del eliminamos. partido que nos recontrachorearon hace 3 años, que nos rajaron a medio equipo. Entonces sí. se tuvo que Y que la última jugada suspender. fue un penal que se la Se abrazó tuvo la que pelota el defensor. suspender el partido por el choreo de Racing ahí en contubernio con el árbitro, ¿no? Con todo. Así que Quédese tranquilo. el quédese domingo nos tranquilo. vemos Nosotros allá. estamos muy tranquilos. Pero, Quédese por favor, un tranquilo. plano de los ojos inyectados de sangre. Pero no tiene dientes, tiene colmillos. Es verdad. Señoras y señores, vamos terminando este programa. Ya viene Adrián Murano con sus verdades afiladas. Quédense igual en toda la continuidad del Destape, porque más tarde viene Colombati, después Mariano Martín, después yo de nuevo, después Noé de nuevo, y mañana vuelta a empezar. Que tengan muy buenas tardes y nos encontramos en cualquier momento. Chau, chau. El Destape 1070. El Destape 1070. Con Telecentro, esta Navidad se aburre el que quiere. Regala el Deco 4K con tecnología Android TV más internet 1000 megas. Y ahora además, sumale un joystick para disfrutar los juegos del Deco. Pedilo ahora y recibite de Papá Noel con Telecentro. Telecentro, conectando con vos. En la